Justo. Vamos a empezar en punto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que es una sorpresa que hayamos llenado la sala en una tarde tan calurosa de julio. Esto es impresionante, la verdad. Quería agradecer mucho a Intempestivos porque siempre nos ceden su casa y nos hace sentir como si fuera la nuestra, así que muchas gracias. Y bueno, agradecerte a ti que hayas recortado un día de tu piscina y de tus vacaciones para venir a darnos esta charla y enseñarnos un poco sobre este proyecto. Voy a hablar brevemente sobre la biografía, aunque es bastante extensa, estábamos comentando. La verdad es que para lo joven que es, Aníbal ha hecho muchas cosas. Y tengo a Aníbal Garzón, que es doblemente licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene otra licenciatura de Estudios Internacionales e Interculturales sobre América Latina en la misma universidad. Si hay alguna cosa que digo erróneamente... Si sube para arriba no hay problema, si es para abajo. Poseedor también de 2 estudios de máster en Desarrollo Internacional en la Universidad Politécnica de Cataluña y sobre Periodismo y Comunicación en la Universitat Obrera de Cataluña. Y luego tienes una diplomatura sobre integración regional y cooperación sur-sur en Claxo. Ha trabajado más de 5 años en diversos países de África y América Latina, realizando diversas labores de cooperación internacional en ámbitos como la cultura, educación, medio ambiente, participación ciudadana y derechos humanos. Ha ejercido como redactor, editor, locutor y camarógrafo en diferentes medios de comunicación internacional y ahora actualmente trabaja de docente en Terrassa, en su ciudad natal. Y sigue colaborando, lo habréis visto probablemente, como analista político para diferentes medios, hace diferentes vídeos en internet que yo recomiendo porque la verdad es que se aprende bastante. Y tenemos la suerte que es originario, él nació en Terrassa, pero sus padres son de Navas de Oro los dos y entonces, bueno, pues yo tengo que sacar pecho que tenemos segovianos por oro dando la vuelta por el mundo haciendo cosas buenas e interesantes. Nos viene a presentar su libro, BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, que es un libro que presenta el proyecto de los BRICS, pero lo hace, a mi modo de ver, de 2 formas. Por un lado, de una forma muy sencilla y pedagógica. Él habla en el capítulo de la introducción para que lo entiendan personas como un vecino de su barrio o una compañera suya de trabajo. O sea, es un libro que realmente es muy asequible y para todo el mundo. Pero, por otro lado, creo que presenta una cantidad de datos y de información que yo creo que es uno de esos libros que se pueden leer varias veces, ¿no? En una primera lectura recibes, si no tienes mucho conocimiento de lo que son los BRICS, recibes una primera información y luego puedes tener ahí para ir consultando, ir leyendo y tal, porque habla del proyecto desde diferentes perspectivas, económica, política, geopolítica, monetaria, habla de la cultura, del deporte, que es un capítulo que me ha interesado bastante, la verdad. Y bueno, pues es un libro que realmente yo recomiendo porque demuestra que hay otro mundo que se está abriendo, un mundo alternativo diferente que no sale en los medios de comunicación, y desde el PC de Segovia pues consideramos muy interesante traer este libro a Segovia porque creíamos que hay mucho que enseñar y que demostrar. Así que sin más, Aníbal, muchas gracias por venir. A por ello. Bueno, muchas gracias a vosotras y a vosotros, ¿no? Por el placer de poder estar aquí en Segovia. Como bien ha comentado Carlos, bueno, pues sí, pues yo nací en Tarrasa, pero mis padres emigraron en los años 70, Navas de Oro, se jodió la resina, y entonces pues a trabajar al textil, ¿no? A Tarrasa, ¿no? Esas ciudades que crecieron, ¿no? 100.000 habitantes de Castilla, de Andalucía. Y yo nací en un barrio de clase trabajadora, típico barrio aislado de Tarrasa, ¿no? Que la gente trabajaba en el textil, ¿no? Mi madre 4 hijos, mi padre en el textil 12 horas, ¿no? Y tal, y entonces pues me crié en un barrio de clase trabajadora. La introducción viene un poco así porque, claro, yo luego pues no por más y tal los estudios, para mí un fontanero es igual que una persona que estudia, creo que es de suma importancia ese trabajo, y más siendo profesor de FP y estoy con chavales que van a ser electricistas y fontaneros.
Pero yo decidí estudiar esos títulos es porque dije, digo, mis manos no valen para nada, soy que se rompe el grifo y ven mi hermano, mi colega o viene el de seguro, no tengo ni idea, dice, o estudias o te mueres de hambre, simplemente. Pero yo creo que no hay diferencia entre trabajo manual e intelectual. O sea que no es más, simplemente mis amigos de allí de Tarrasa, carpintero, tal, y eso es lo que vengo a decir con el tema de la introducción. ¿Por qué? Porque yo luego salto a la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando ¿no? Empiezo a hacer allí sociología y me encuentro con, un poco con el hecho de los que estudian son los hijos de, es decir, o hijos de abogados, ¿no? Me encontré en la facultad, ¿no? Que venían de centro de Tarrasa, Sabadell, de Barcelona, y entonces yo en el mismo lenguaje me daba cuenta como había un choque cultural, yo de clase trabajadora, la forma de hablar, ¿no? Tan así, ¿no? Incluso tan grotesca muchas veces, y los más, como decimos el concepto, ¿no? Los más pijitos, ¿no? O los hijos de su madre abogada y tal, y decía, mi madre es ama de casa, que es un trabajo muy digno, 4 hijos y mi padre en el textil. Y entonces dije, lo que hay que hacer aquí es un trabajo, estamos cansados del academicismo. Y ahí voy a ser crítico, porque creo que el espacio, ¿no? que nos dan y invita al PC, voy a ir con una línea crítica. Yo no pertenezco a ningún partido, por lo tanto, pues tengo la libertad de poder decir un poco eso. Y me encuentro muchas veces que la izquierda empezamos a utilizar el lenguaje, conceptos postmodernistas, donde no entienden ni el tato, ¿vale? Empezamos a hablar de BRICS y aquí tenemos que ser, y lo digo un poco, si vemos quién ha ido presentando, ¿no? En listas de, yo hablé con Manu Pineda, ¿no? Que lo conoceréis muchas de eurodiputado, y encontrándome un lenguaje de, claro, pues postmodernista, y vienen aquí los comuns en Cataluña, y Ada Colau, y no sé qué, y nada, la línea esa. Y digo, ¿cómo llegamos a la clase trabajadora? Entonces, el problema que tenemos que empezar a criticar es, ¿qué está pasando? ¿Por qué el fascismo o neofascismo está creciendo? ¿Por qué entonces de repente, no? Había gente como Cañamero y decían y se reían cómo hablaban, no tenían estudios universitarios. ¿Qué pasa a los universitarios? Los hijos de... Y entonces el libro intentó enfocar a que esté dirigido a la clase trabajadora. Hay cosas complejas. También le dijeron a Marx, haz un capital más sencillo, y dijo Marx, hombre, la realidad es la realidad. Yo te hago un manifiesto, pero el capital es complejo. Entonces, el libro está dedicado un poco a eso, a que pueda ser llegar no al academicismo y que se quede en la Pompeu Fabra en la universidad, sino intentar que se haga un debate popular de qué es el tema de los BRICS. Y esto no solamente es el tema de los BRICS, esto es saber cómo, yo lo que digo con mi tesis principal es, lo siento compañeros y compañeras, pero somos los más colonizados, los europeos, estamos perdidos en la geopolítica. Yo vine a América Latina y hablaba con un campesino colombiano, hablaba con un minero de Bolivia, y yo alucinaba lo que me contaban. Yo estaba allí diciendo, sí, tal, geopolítica y esto y tal, no, en Cuba, y venías aquí con gente de la universidad y digo, no tenéis ni puta idea de lo que pasa a nivel político. Europa ahora mismo, y nos la estamos comiendo bien comida, como el 5% del PIB que nos va a meter en la OTAN. Con el gobierno más progresista de la historia. ¿Dónde está el gobierno más progresista de la historia? El 5%. Ni salud ni educación nos están metiendo el 5%, ¿eh? Del 2 que nos decía el señor Obama, finalmente el 5%. O que de repente aplaudamos que Donald Trump nos ha metido un arancel del 15% y nosotros a ellos nada. ¿Pero esto qué es? Es una vergüenza. Entonces creo que hay un concepto que hay que recuperar, y es un poco el mensaje, el tema de la soberanía nacional, el tema del respeto mutuo. Ese tema de, oye, no es el nacionalismo este, ¿no? De burgués, como igual que el 3% en Cataluña, ¿no? Con todo el proceso, no, es el nacionalismo de la recuperación de soberanía. Y la geopolítica de suma importancia. Entonces, si no analizamos lo que está pasando en el mundo y nos pensamos que el mundo solamente es Europa, vamos muy equivocados. Y hay algunos datos que analizamos en el libro. Yo primero, el libro son 8 capítulos, ¿no? El primero, que es introducción un poquito histórica de qué hago, que tanto mis compañeros de universidad como mis compañeros de clase trabajadora en mi barrio no saben lo que son los BRICS, y este mensaje está intentando llegar a diferentes capas. Primer punto que intento tocar en el... voy a hacer un poco de spoiler, ¿eh? Así no vendo el libro, pero bueno, igual, yo lo digo. ¿Vale? El primer punto es el concepto un poco de que nos iban metiendo, ¿no? Es cómo puede ser los años 90 que a la Unión Soviética nos empiezan a moldear incluso a la izquierda, ¿vale? Porque el libro es una lectura de una línea marxista, histórica marxista, está creado ahí. ¿Cómo puede ser entonces que nos empiecen a decir conceptos que a ellos les interesan? Como por ejemplo globalización. Perdonad, no globalización, es imperialismo puro y duro. Porque nos metían globalización y la izquierda dice el movimiento antiglobalización. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Que todos los países del mundo se van a globalizar de la misma manera? Nos llegó Yugoslavia en el 99, bombardean. Nos llega Irak 2 veces, en los 90 y 2003, violando el derecho internacional. Nos llega el caso de Siria. O sea, empiezan a bombardear y pensamos aquí que globalización y todos tienen que entrar, ¿no?, en una realidad. Y hay movimientos que eran críticos con la globalización, como en América Latina procesos como el de Venezuela, el EZLN en México, diferentes procesos. Entonces, esos conceptos que nos metían, venía una ideología que la izquierda no la comimos. El choque de civilizaciones de Huntington. No, lo bien del mal, el 11M, y vienen los islámicos y tal. Esto queda claro de, a ver, ¿quién está detrás? Si no hay un enemigo en la Unión Soviética, tenemos que crearlo porque Estados Unidos vive de la industria militar. Su economía es lo financiero y es lo militar. Son 800 bases y su PIB tiene que ver mucho con el gasto militar. Hay que crear un enemigo.
Si no está la Unión Soviética, yo lo creo. Y el Estado Islámico ya sabemos quién lo fundó. Ya sabemos quién fundó todo eso. Entonces, en los conceptos, el primer punto, que es un poquito más epistemológico, es decir, ni el fin de la historia de Fukuyama. Porque el fin de la historia no, la historia continúa y la lucha de clases continúa. La globalización, concepto que mal utilizamos nosotros con el decir antiglobalización, dialéctico, ¿no? No, es imperialismo, la fase superior del capitalismo, como decía Lenin. Y eso ha quedado claro. Y eso continúa, con sus situaciones del siglo XXI, pero continúa. Y entonces es romper cosas que nosotros mismos a la izquierda cogíamos. Y los discursos son importantes. El hecho que decimos, por ejemplo, que a mí me hace gracia cuando la izquierda dice, no, la democracia española, ¿qué democracia? Si mañana ganáis las elecciones, en este caso me invita al Partido Comunista, aunque no habrá gente que sea militante y otros no, ¿qué os pensáis? ¿Vais a gobernar? Os pongo el ejemplo muy claro, el tema de Grecia, que lo analizo en el libro. Grecia es un país que cuando ganó, que ya nos hemos olvidado, cuando ganó Syriza, en las elecciones democráticamente, la bloquearon. Entonces, cuando la izquierda me dice que Europa es democracia, perfecto. ¿Y qué pasa en Grecia? En Grecia no llevaron una soberanía popular, la bloquearon y la gente no podía sacar ni dinero. Porque Syriza lo único que quería era hacer una cosa que es la deuda ilegítima, simplemente. Aquí hay dos partidos, PASOK, que es el Partido Socialdemócrata, y el Conservador. Miramos qué deuda es válida y qué deuda es de corrupción. La de corrupción no la pagamos, es la deuda ilegítima que hablamos muchas veces la izquierda. Y a partir de ahí negociamos. ¿Qué hizo el Eurogrupo? Boicot. Y boicotearon y tú vas a pagar todo, igual que nosotros estamos pagando lo de Bankia 30.000 millones de euros. Y lo vais a pagar. Y eso es lo que se estaba diciendo. Entonces, ¿dónde está la democracia si justamente boicotearon un proceso dentro de una socialdemocracia? No estamos hablando que fuese ultrarrevolucionario, lo boicotearon. Entonces yo siempre digo, estamos en una democracia. Y cuando nos hablan, no, sí, claro, pero tú tenías que haber vivido en el franquismo, como dicen algunos del PSUC históricos allí en Cataluña. Los procesos cambian, pero siguen deteniendo a gente. Pero ha seguido habiendo torturas. O más allá del conflicto, en el País Vasco, ¿qué hacían? No había torturas en el caso Gal, es decir, no había... Es decir, por lo tanto, el proceso democrático, o nos van a dejar votar monarquía sí, monarquía no. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero que hay, es una batalla lingüística. Es una batalla de las ideas, como decía Fidel. Entonces, en el primer capítulo, intento ver que la izquierda tenemos que romper. Porque lo siento, pero es que la está haciendo la extrema derecha. Compañeros. Con su juego dentro del sistema, es un establishment, ¿eh? Esto anti-establishment, Trump y El Salvador, y no sé qué, y la de Italia, lo están utilizando ellos cuando nuestro discurso como el tema de soberanía. Soberanía, respeto al mundo, nacionalismo popular. Luego no lo implementan, como Le Pen en Francia. Mayo del 68 y los barrios obreros te votan a la derecha. ¿Por qué? Tenemos que ser críticos nosotros. Luego dicen, no, es que esta gente de los barrios obreros no nos entiende, qué inculto, los niños no estudian y los niños no sé qué. Algo mal se está haciendo. Y nos perdemos un poco en temas tanto de vida cotidiana como internacionales. Y aquí viene el tema de los BRICS. Claro, llega un momento, yo soy experiencias en América Latina, que allí en la geopolítica internacional te la miran más porque están más pendientes de, hostia, esta sanción, este bloqueo, si nos sanciona Estados Unidos, los rusos, aquí estamos perdidos y es todo. Europa una y lo que nos dice Washington. Ya está. No tenemos debate, ni en la izquierda parlamentaria, hay algunos sectores, pero generalmente no está en un debate. Oye, que Madrid hubo la cumbre de la OTAN con el gobierno más progresista de la historia. Aquí, en Madrid, 2022. Y vinieron aquí la OTAN, es la organización terrorista número 1, si nos vamos a datos. Y entonces celebraron aquí ¿no? Entonces, llega el momento que viene en experiencias y me daba como recapacitar, digo, tenemos que descolonizar nuestra mente. Muy sencillo, un poco va a ser anecdótico y tal. Llego a América Latina, me encuentro en Venezuela, ¿no? Allí tal, con gente de movimiento popular y me encuentro un cuadro de los 12 apóstoles y Jesucristo. Y llega el chavalillo ahí, ¿no? Es europeo, qué guay, no sé qué. Llego ahí y digo, ¿y esta mierda qué es? Al día siguiente un silencio, se callan y tal. Y vienes aquí con un proceso que hemos tenido, ¿no? Por el vínculo franquismo a la iglesia, aunque ha habido sectores dentro de la iglesia no populares, ¿no? Pero ha habido pues ese... Y me encuentro que allí la religión, la teología de la religión nacional tiene un componente de suma importancia. Empieza a tener, ¿no? Y decir, claro, entonces hay que analizarlo de una manera descolonizadora. Y lo más colonizado mentalmente por los medios somos nosotros. Perdonad, no podemos ver Rusia Today. Yo intervengo de manera que no me pagan nada, pero intervengo alguna vez. No podemos verlo. Y nos dicen que es un medio de agitación y propaganda. Es una falta de libertad de expresión. Cierran el canal de Hispan TV también, que es de los iraníes, que yo estuve trabajando en ellos en Bolivia. Y lo cierran. ¿Qué está pasando aquí? Entonces tenemos un problema en la geopolítica muy, muy perdido. Y creo que tenemos que analizar eso. Y la pregunta que siempre hago. Antes, ¿no? Un poco igual que estáis ahora en la charla, ¿habíais conocido el concepto de los BRICS el año pasado? ¿Se conocía o sabéis qué es? Algunos y tal, ¿no? Hay de todo, ¿no? Luego la pregunta. Claro, ¿qué pasó? Que llega un momento, y fijaros, mucha gente no tenía ni idea. Yo saco el libro en octubre, cuando fue la cumbre de Rusia, y ¿sabéis cuándo la gente empezó a hablar de los BRICS? Y os pongo el ejemplo que tengo aquí unos titulares, me lo puse.
cuando el señor Donald Trump dijo que España era miembro de los BRICS. Y de repente todo el mundo dijo, hostia, a mí vino cojonudo porque, hostia, vendemos libros. Vendemos libros, hacemos negocio. Que va, esto no te da de comer, pero bueno, esto es una militancia. Y llega y de repente, fijaros los titulares, que lo tenía aquí apuntado, después de que Donald Trump hablara eso. Los BRICS, hablaremos un poco del contexto histórico, nacen en el 2009. Y en el 2025, los medios españoles, de todos, pongo los titulares que dijeron después de lo que dijo Donald Trump, que fue el 22 de enero. El diario.es, estamos hablando de que si fue en el 2009, 16 años después de crearse los BRICS, titulares que salieron. El diario.es. ¿Qué son los BRICS? El grupo de países en el que Trump mete a España por error. Público.es. ¿Qué son los BRICS? El grupo de países en el que Trump ha incluido por error a España. Veis los titulares que al final en prensa internacional es copio-pego y hay una agencia, ¿eh? La libertad de expresión y el pluralismo. Europa Press. ¿Qué son los BRICS? El grupo de países en el que Trump ha incluido por error a España. La Vanguardia. ¿Qué son los BRICS y por qué la S no es la de España? Hay que cambiar un poco el titular. Y el señor OK Diario, el medio más democrático del mundo. ¿Qué son los BRICS? Los países entre los que Trump incluye a España. Todos diciendo qué son los BRICS 2025. Y cuando yo leía esos titulares decía, la izquierda y la derecha mediática preguntando en ese momento qué son los BRICS. Y llevan desde el 2009. Y analizabas con la gente hablando y tal, y no sabía qué son los BRICS. Digo, algo nos está pasando que no tenemos ni idea. Esto no te salía en Venezuela, en Bolivia o en Cuba, lo sabían claramente, pero nosotros los medios representan esos titulares de qué son los BRICS 16 años después. ¿Veis el análisis que se hizo ahí un poco de hemeroteca? Y yo decía, claro, luego de repente, una torta rasa y todo el mundo, ¡hostia, Aníbal, claro, ahora los BRICS tal! Porque habían dicho que eran de España. Y luego tenemos a la señora alcaldesa de Madrid, no, de la comunidad, la señora Ayuso, que dice, bueno, algunos son de los BRICS y otros no. Yo decía, esto es una cagada ya. O sea, que tú puedes ser europeo y tú no. Tú puedes ser país de la OTAN y tú no. Yo digo, cuando hay política de Estado está por encima. Y si España es de los BRICS, es de los BRICS. No vas a decir, decía, no, el gobierno es de los BRICS, nosotros no. Yo decía, hostia, entre que España es de los BRICS y esto y tal, yo creo que el estudio que hice es una mierda. No me enteré. Y dice, no puede ser. Entonces, lo que vengo a decir un poco aquí es esa pérdida de análisis geopolítico. Y nos tragamos todo. Yo me impresionaba mucho, ¿vale? Y voy a hacer un poco así algunas anécdotas. Cuando de repente, cuando la guerra de Ucrania es la segunda guerra, porque la guerra empezó en 2014, no 2022. Y esa vamos a hablar porque esa tiene que ver y cómo a nosotros, a los europeos, nos han jodido los norteamericanos. Pues ¿cómo puede ser? Que había gente en el movimiento independentista catalán, cuando el 1 de octubre, que decían, qué desinformación que hay en los medios, el de La Sexta y de tal, es verdad, a mi madre y a mi padre le llamaban, que acaban de entrar ahí, ¿no? Me llamaban y decían, Pepe, a ver si te van a pegar hablando en catalán, y lleva 30, 40 años ahí toda la vida, no habla catalán y no le pegan. Pero lo decían de aquí, hermanas de Segovia. Había la desinformación de que cuidado, que si hablas en castellano te echan. Y la gente se lo creía. Y decía el movimiento independentista, no os creáis a los medios de comunicación de La Sexta y tal, están mintiendo. Perfecto. Pero luego me creo que el movimiento independentista se cree lo que nos dicen de Ucrania. Y había gente con el lazo amarillo y se cree diciendo, no, los rusos están matando ucranianos y tal, no sé qué. O sea, me están mintiendo un medio y tenemos el mismo medio, pues no te lo creas. Lo que tenemos que hacer es criticar los medios de comunicación. Porque en tu casa has vivido una desinformación y tú en política internacional, o que en Venezuela persiguen a gente y se mueren de hambre. ¿Quién te lo dice? El mundo, el país. ¿Por qué te crees ese medio cuando tú has visto una mentira real en tu vida? Entonces hay que analizar que los medios no hay que creernos nada. Y en política internacional solamente una línea editorial. No nos dejan tener otra, como medios que han censurado como Russia Today o Sputnik. Desde la guerra del 2022, la Segunda Guerra. Entonces, lo primero genera un poco esa, de que estamos colonizados, es como un poco provocativo, y que los europeos estamos perdidos en geopolítica internacional. Y ha quedado claro en una cosa, para entrar en el tema de actualidad. ¿Cómo puede ser que hay Donald Trump y nos dice 30% de aduanas, y va en la patética de von der Leyen, y dice, no, conseguimos el 15, pero no tenemos nosotros aduana para ello, o sea que los productos yanquis entran con 0 y nosotros con 15, y lo celebramos. Y de repente le dice a Brasil, por Bolsonaro, 50%, y dice Brasil, la vamos a tener tú y yo. Y dice México, la vamos a tener tú y yo. Y la India, que es su socio, ya de los BRICS, que luego hablaremos un poco de esto, ha dicho lo mismo. Porque la India compra petróleo ruso y luego lo revende también, consume y revende. Y le han dicho, siendo socio de Estados Unidos, vamos a poner el 50%. Y los indios han dicho, vale, ya veremos, hablaremos, pero no ha dicho los europeos. Entonces, en geopolítica, ¿quién es el más satélite? Nosotros. ¿Dónde hay más bases militares norteamericanas? Tenemos la Ramstein de Alemania, que es la más grande. Y esa política de soberanía no la utilizamos en la izquierda. ¿Quién está utilizando de manera demagógica? La ultraderecha. Y eso es peligroso. A mí en el medio, yo siempre lo digo, a mí me han boicoteado medios de comunicación de izquierdas. De los BRICS, si me entrevista extrema derecha, Negocios TV.
el coronel Baños, me dan en directo y yo hablo, no tengo ningún problema. Y cuando me entrevista eso, viene la gente de Izquierda de Cataluña, gente de la CUP, de tal, ¿qué haces en ese medio? Es que me entrevistan. Entonces estoy esperando que me llame Pablo Iglesias, me la suda, vamos, todavía estoy esperando. Entonces, ¿dónde está ese debate? No tenemos eso. ¿Entendéis eso es lo que pasa? Entonces llega un momento y la derecha está utilizando para mirar el directo, pum, no, si no es en directo no intervengo. Y tampoco me llevo un duro ni quiero un duro, ¿no? Pero para que veáis un poquito lo que estamos perdiendo en la batalla. Entonces, en ese tema de los BRICS que desconocemos, vienen algunos datos interesantes. Eso que nos decía que el mundo ya y Estados Unidos, su hegemonía, y cae el muro de Berlín y tal, queda claro que el sur global, que son los países del sur, han creado una alianza importante. Y de repente, ahora mismo, para que veáis, eso se crea en el 2009, los BRICS oficialmente. Brasil, Rusia, India y China, BRIC, sin la S. Y posteriormente, en 2010, se suma Sudáfrica. Los conceptos son BRICS. Hoy en día los BRICS ahora mismo son 10 países, lo que son miembros oficiales. Que hay luego en el 2023 Emiratos Árabes, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina. Pero gana Milei y dice, yo no entro. Para que veáis la geopolítica. Yo quiero ser otra vez con el dólar y ser un satélite de Estados Unidos. Eso Milei. Y te van de establishment y le están metiendo la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Si sois ultra neoliberales, y eso viene ya de Macri, viene ya de concepto ese, es la oligarquía esa. Y finalmente el último que ha entrado es Indonesia. Son 10 países. Si analizamos esos 10 países, los datos son tremendos. Tremendos. El 40% del PIB mundial son los BRICS. Los mayores productores de petróleo son los BRICS, miembros de la OPEP. El gas, los BRICS. Y además una geopolítica que tengo gigante en América Latina. Tengo en África Emiratos Árabes y Egipto. Sudáfrica y Egipto. Han llegado a conseguir situaciones como Irán y Arabia Saudí. De que eran dos países en conflicto, sunitas y chiitas, y hoy en día hay un proceso de paz. Yo siempre pregunto, ¿por qué no le dieron a China en el 2023 el premio Nobel de la Paz? Están diciendo que Donald Trump, para cagaros. ¿Por qué no la dan a China? China consiguió un proceso de paz entre Irán y Arabia Saudí. ¿Y sabéis lo que ha hecho Arabia Saudí en 2023? Y yo decía, ¿cómo la izquierda no puede debatir esto? Arabia Saudí es una dictadura, tirana. Pero hablamos de geopolítica. En geopolítica hay que saber más de ajedrez y no ir con la moral europea. Es que esto es violar derechos humanos, ¿no? Los que más lo violan es Estados Unidos, son nuestros socios, que matan a gente por la calle. Si eres negro te matan, y si eres latino también. Entonces no vayamos con doble moral. Arabia Saudí. Y llega en el 2023, Arabia Saudí es un miembro que le han invitado a los BRICS, ni entra ni sale, se ha quedado. Irán entró, pero ellos se quedaron ni sí ni no. ¿Qué pasa en el 2023? Hay una cosa histórica que yo decía, pero ¿cómo puede ser que la izquierda no lo lea? Si esto es de suma importancia. Pues, ¿qué es lo que pasa? Y aquí está Donald Trump. Donald Trump habla de los BRICS todos los días de los BRICS, ¿no? Los BRICS y tal. ¿Qué pasa? En en 1973 hubo un acuerdo, petrodólares. Estados Unidos, cuando llegó, y se explica un poco en el libro, en los años 60, el De Gaulle llevó un barco de 150 millones de dólares y la convertibilidad con el pacto Bretton Woods, que fue después de la guerra, era yo te llevo dólares, tú me das oro, era convertibilidad. Cuando eso lo hizo Francia, que era un poco un socio díscolo a veces, ¿no? De Gaulle, tal, no sé qué, ¿no? Porque no era miembro oficial de la OTAN, eso fue luego con Sarkozy. Y entra, le da eso. De repente Estados Unidos dijo, claro, si eso se hace en todos los países, me hunden y me roban todo, bueno, me lo quitan todo el oro. Quitamos la convertibilidad quitamos la convertibilidad con dólar. Y lo que hacemos ahora, entonces se queda Estados Unidos, al final el papel es moneda. Es moneda. Lo que tú tienes que tener en cuenta es las materias que tengo detrás de esa moneda. Es un papel. Lo que tener en cuenta es qué es lo que tengo detrás. Si tengo con esto puedo comprar petróleo, puedo comprar tal. Vale. Dice Estados Unidos, tremendo. ¿Y sabes lo que hizo Estados Unidos? Pacta con Arabia Saudí y le dice a Arabia Saudí, no hay problema, mi petróleo lo vendo solo en dólares, vuelves a tener la hegemonía del dólar. Y todos los países para comprar petróleo, con la crisis del 73, necesitaban dólares. Cuba está bloqueada y necesita dólares. Y el dólar vuelve a fortalecerse gracias a Arabia Saudí. 1973. En el 2023 se tenía que renovar ese pacto. Y Arabia Saudí no lo renovó. Dice, yo ahora vendo mi petróleo en dólares, pero también en yuanes. Y lo vendo en moneda china. Eso es un cambio en la geopolítica que yo decía, estos eurodiputados especialistas de tal, ninguno habló de ello. Ninguno. Eurodiputados de qué y académicos. Eso tuvo mucho que ver. Entonces, Arabia Saudí vende en yuans, se mete China con su silencio de China, hace que Irán y Arabia Saudí hagan un proceso de paz. La guerra de pacificación en Yemen, que Yemen era una violación tremenda, y hoy en día hacen resistencia contra el genocidio de Israel, Yemen, y se genera un cambio ahí, ¿no? Tremendo en Oriente Medio. Por eso el genocidio 2.0, llamado así, porque eso hace 80 años, empezó, porque no querían
que esa zona fuese controlada por los BRICS y que Irán y Arabia Saudí tuviesen su relación como tienen que tener. Eso pasó. Entonces llega un momento que, es lo que decimos, no hay ese pacto y Arabia Saudí no acepta pero vende el otro. Se cae y por eso Donald Trump está nervioso, muy nervioso. Porque los BRICS no es el euro, los BRICS están hablando de una cosa muy importante, la desdolarización. El dólar es el arma principal. La deuda y el dólar es lo más invasivo y autodestructivo que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Y el dólar es yo imprimo, yo hago deuda. Y ahora mismo el país que más deuda tiene es Estados Unidos. Pero empiezan los países, claro, con el dólar hacemos a Rusia, lo boicoteamos, ¿no? Es decir, con el tema de sanciones, lo hacemos a China, Cuba ya sabemos y tal, Irán, y los países ahora mismo, entonces dice, por eso llega la izquierda y dice, ya, pero claro, Aníbal, dentro de los BRICS hay Irán, el típico debate que tendremos, Irán. Sí, pero en geopolítica Irán le da 20.000 patadas a cualquier país europeo. Alemania vende el 30% de armamento a Israel. Y Irán, la cara de Irán, se la come en el conflicto, ¿eh? Que está batallando con... Entonces, ya no hablo de lo que pasa en casa. Esto es una comunidad de vecinos. Lo que tú hagas en tu casa, todos violan los derechos humanos, todos los países. Me importa lo de la comunidad. E Irán ha puesto la cara más que cualquier país de la izquierda europea, entre comillas. Venezuela en el 2019 caía. Irán llevó 5 buques llenos de petróleo a Venezuela en solidaridad. Se la jugó. Lo hizo, no sé, Repsol y lo hizo la izquierda, yo qué sé, sueca. Lo hizo Irán. Entonces, en geopolítica, y eso a la izquierda europea le choca, porque ya, pero llevan el velo, hablo de geopolítica. Llevan el velo y en Estados Unidos matan eso, y en Estados Unidos tienen un problema de la droga tremendo, y aquí tenemos que no tenemos vivienda. No hablemos de casos locales, tenemos, ¿no?, 1000 problemas. Entonces, en Irán, claro, y tendrá su proceso, pero en geopolítica es diferente. Y Irán ha establecido, pues, una buena alianza, ¿no? Y lo que sabemos, está jugando la cara Irán, una potencia nuclear. Y Alemania vende armamento, ¿eh? Los niños que mueren son con armas alemanas. Los niños. Irán pone cara. Por eso digo que en la geopolítica hay que analizar las cosas de una manera así. Entonces, en la desdolarización, llega Trump y dice, claro, este proceso nos está jodiendo nuestra hegemonía. Los chinos, los rusos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Rusia no ha sido bloqueada? Pensaban, llegan los europeos y me hacen gracia. Venga, otra sanción. Llevamos 14 sanciones contra los rusos. 14 bloques de sanciones. Y los rusos siguen teniendo el PIB. Porque el mundo no es Europa, somos 500 millones. Y el mundo son 8.000 millones. Y Europa dice Rusia, ¿no queréis petróleo? Y aquí viene un poquito para que veáis esto que tiene que ver con la vida cotidiana. No, los rusos son los malos, no le vendemos petróleo, anda ya, que se jodan, ya. Yo que sepa, en Europa solamente tiene Noruega petróleo. No tenemos petróleo, en Tarragona hay una planta y nos llega para el palo de Chupachú, no nos llega mucho más. No tenemos petróleo. Y vamos como que vamos a decir a los rusos, bloqueamos. Perfecto, dice Rusia. El Nord Stream 1, Nord Stream 2, lo bombardearon Estados Unidos. Eso. Llega el petróleo, el pacto de Merkel con Putin, yo te doy gas y más barato y tal. Lo bombardean. ¿Qué pasa entonces? Muy sencillo. Llega, lo boicotean, no compramos a los rusos petróleo. ¿Sabéis a quién le compramos los petróleos ahora? Y el gas. A USA. Licuado. Más caro. Tú vas a echar gasolina, van a subir la gasolina. Pues te jodes, porque son los europeos que dicen a los rusos nada. Los yanquis se están frotando la mano. Es como esto del pacto del 5%. El 70% de armas se la compramos a Estados Unidos. ¿No nos damos cuenta? Y la izquierda, el discurso de soberanía, respeto mutuo y tal, ¿dónde tiene? Eso del 5% de la OTAN, no tenemos industria militar, le compraremos el 70% a Estados Unidos. Y luego nos dice, cuidado que Putin nos bombardea, cuidado que Putin nos bombardea. Todo eso nos lo están vendiendo. Entonces, es un problema grave en la geopolítica. Y ese debate yo creo que no lo estamos teniendo en nuestros espacios sociales. Y tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Tú vas a echar gasolina y es unos 60. Y con el gas ruso subvencionado que no iban a dar y tal, iba a ser mucho más barato. Y haciendo petróleo de Irán, mucho más barato. Pero como somos los europeos y vamos con derechos humanos, y a la izquierda de aquí también, no, porque la mujer el velo a Irán no le compramos. Ya, pero no tenemos petróleo. ¿Y qué hacemos? Por eso es el pragmatismo que se tiene que llevar en relaciones internacionales. Y eso es de suma importancia. Por eso, los BRICS han atacado el tema del dólar. Por eso Trump está obsesionado con los BRICS. Y de repente nos encontramos a decir, yo no tengo ni idea de los BRICS. ¿No estáis dando cuenta que lo que le molesta a Estados Unidos son los BRICS? Como a India, que ahora mismo ha dicho, India, te meto un 50% de arancel porque tú le compras petróleo a Rusia. Y Rusia ahora mismo ya le vende a Estados Unidos, y Rusia y China han hecho una alianza tremenda geopolítica que el 80% de sus transacciones no utilizan el dólar. No lo utilizan. Es la moneda local. Están utilizando, como hacíamos antes del euro, que España podía comprar a Francia con pesetas y Francia con francos, porque tú tienes una relación importante, te guardas en tu reserva francos y luego lo vas a comprar, ¿no? Es decir, eso pasaba. Pues Rusia y China tienen monedas locales. Están venciendo los organismos terroristas número 1, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y los BRICS han creado su alternativa. Hay dos alternativas. El Banco de Desarrollo,
nuevo Banco de Desarrollo, que es la alternativa al Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional se llama el Acuerdo de Contingencias. ¿Qué pasa con eso? Vamos aquí, no, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Esto es muy sencillo. Imaginad que vais a comprar un coche o una casa y vas al gran BBVA, el banco más democrático del mundo, ¿no? El Banco Santander, y te dicen, toma dinero, pero tú te compras esta casa. Ya, pero yo quiero otra. Si yo te doy dinero, te compras esta casa. Joder, pues eso es el FMI y el Banco Mundial. Yo te doy dinero y tú privatizas esto y inviertes aquí. Pues los BRICS, ¿sabes lo que hacen? Yo te doy dinero y tú me lo devuelves con intereses, pero lo que te la gana. Y aquí viene un poco la pluralidad. Y aquí viene un poco el enfoque a la izquierda. Cuba, que hoy en día en los BRICS hay 10 miembros oficiales, pero hay 10 socios, que entre ellos está Cuba. Y a Cuba los BRICS no le están diciendo, si quieres entrar aquí, lo siento, pero el modelo socialista no vale. A Cuba le están diciendo, tú lleva tú lo que tú quieras. Y en los BRICS que tenemos a Irán, que no es lo más comunista, o Emiratos Árabes, sin ningún problema, están de acuerdo con que Cuba entre como miembro socio en los BRICS. Entonces, ¿qué es más democrático? ¿El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o el G7, o los BRICS que le están diciendo, Cuba, tú puedes entrar y nosotros nos metemos en la política de tu casa? Y Cuba va a poder pasar a pedir créditos al nuevo Banco de Desarrollo que la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, que está en China. Entonces va a tener sin ningún problema hacer eso. Entonces yo le digo a la gente a la izquierda, cuando me dicen, ya Aníbal, pero Irán y Emiratos Árabes, díselo a los cubanos, porque tiene una mentalidad descolonizadora que nosotros lo sentimos, pero no lo tenemos. Estamos metidos mucho en que los europeos somos los mejores. Y cuando yo he ido a América Latina me encuentro europeos que decían, este indígena de mierda, y luego eran de izquierdas. Lo siento, pero tenemos todavía la mentalidad colonial. Por eso tenemos que romper. Si nos han metido el 12 de octubre como fiesta nacional todavía, a ver si la rompemos ya de una vez, ¿no? ¿No? Que matamos indígenas. Vete a Potosí, verás lo que se hizo, ¿no? Las barbaridades. Por eso es importante todo ese juego de instituciones. La pregunta que siempre hago, llega y nos vamos los europeos diciendo, bueno, Israel, Eurovisión, ha participado, Israel, los genocidas número 1, Eurovisión, que no sé qué, siempre, y de repente, no, y eso hubo mucha gente. A mí me ha boicoteado sectores de la izquierda por participar en Russia Today. Pro Putin y tal, ha habido gente de izquierda, siempre lo digo porque para eso está, que no han querido debatir conmigo en un medio de comunicación porque decían, no, que eres pro Putin en geopolítica. Y había gente que decía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? De que tú analizas de la manera muy diferente el contexto internacional. Y había gente que me boicoteó en algunos debates, porque decían que no, porque tenías que decir de el único mensaje que había era, ¿no? El modelo occidental. Creo que ahí tenemos un problema. Entonces, con el tema del deporte, yo os pregunto, ¿algunos saben los Juegos Olímpicos de los BRICS? ¿Lo escuchasteis? Los medios de comunicación no se informaron de nada. Boicoteamos a Rusia para los Juegos de París, pero Israel puede participar porque son nuestros amigos y son buena gente. ¿Sabes? Cuidan muy bien, dan comida a los niños de Gaza y tal. Y los rusos no, la doble vara de medir. Pues Rusia llega y dice, ¿sabéis qué? Vamos a hacer unas Olimpiadas de los BRICS. El 13, si no me equivoco, fue del 13 al 20 y pico, fueron 12, 14 días. Fueron 5.000 atletas, fueron 90 y pico países. Ni una noticia en los medios. Cuando hubo la cumbre de los BRICS de Rusia, en el 2023, que salió el libro, yo estuve mirando televisión española. Y digo, se están reuniendo en Rusia presidentes, 30 y pico países, los 10 miembros oficiales, los 10 socios y algunos invitados. Fue Colombia, fue Vietnam, fue Turquía, país de la OTAN. Representaba 5.000 millones, ni una noticia en televisión española. Ahora es un medio progresista y ninguna noticia de esto. Ni una noticia. En televisión española, una cimeras en catalán, una cumbre de 5.000 millones, representados 5 millones de personas, el PIB el 40%, dos potencias como Rusia y China en el tema armamento, crecimiento como potencia en Brasil, ni una noticia. Y nos creemos eso medio. Entonces, ¿dónde está la pluralidad informativa? Ninguna. Y eso es un problema que tenemos. Nos están metiendo un discurso y ya está. Entonces, en el tema de lo que digo, el tema de los BRICS no es una alianza, se crea en el 2009, no es una alianza que decimos, no, es un acuerdo comercial, no, aquí está rompiendo con una cosa interesante, conferencia de Bandung. ¿Sabéis lo que es la conferencia de Bandung? Históricamente, pues en los años 50 se crea entre el bloque socialista y capitalista. No olvidemos, perdonad y tal, pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay 51 estados y crean un orden mundial. 51 estados, hoy son 193. Y el orden mundial está creado de la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo ha cambiado. Y Estados Unidos veta y hace lo que le da la gana. Y tú dices, el mundo ha cambiado y hay estados muchos nuevos, como en África, que no tienen derecho a decidir muchas cosas porque no existían, eran colonias francesas, ¿no? En todo eso. Entonces, la geopolítica en ese caso ha cambiado. La conferencia de Bandung en el año 55 se crea y se funda en Indonesia, que hoy es miembro de los BRICS, se funda con la idea de ni un bloque ni otro, queremos mirar desde el sur global y hacer una cooperación pragmática entre gobiernos de izquierda y derechas para desarrollar y no depender del norte, porque los países se independizan políticamente, crean su territorio.
pero son países colonizados todavía. El Sahel en Francia. Francia ha hecho barbaridades y las sigue haciendo. Y nunca ha pedido perdón a África. Bélgica menos en el Congo lo ha pedido, que eso fue un genocidio. Y Francia lo ha pedido, y no lo quieren ni ver. Y hoy el Sahel hay unos movimientos importantes en Burkina Faso, Mali, que están mirando los BRICS. Porque el presidente de Mali, en el aniversario contra el fascismo, que no fue ningún europeo, y murieron 20 millones soviéticos, el presidente que fue el de Mali. El de Burkina Faso, perdón. Fue para allá. Y fue para allá y celebró el aniversario contra la victoria contra el nazismo. ¿Algún europeo fue? Cuando nos libraron los soviéticos, ¿no? Y perdieron 20 millones. Ningún europeo. Entonces, es lo que está pasando es en ese tema, ¿no? De cómo en la geopolítica pues están dando situaciones pues complejas. Entonces, en el tema del deporte, hay esas olimpiadas y llega, y ya digo, lo podéis mirar en Wikipedia, lo han hecho ya, en Wikipedia lo podéis ver, 90 y pico países participando y nada, y mediáticamente nada. Entonces, los BRICS es una alianza que llega y dice, lo comercial estamos haciendo un nuevo banco de desarrollo, estamos intentando, ¿no?, romper con esa dinámica de Occidente, porque si mañana nos corta grifo Estados Unidos, se vive como se vivía en los años 50 en España, ¿eh? Está claro, quien domina es Estados Unidos en Occidente. Y entonces buscan alternativas. Tenemos los chinos y los rusos, que son los malos, pero los chinos hay una cosa que se llama el respeto mutuo, que viene de la conferencia de Bandung, esa que decía en los años 55. Pues se fundan por los países asiáticos. Y luego Tito, la antigua Yugoslavia, crea el movimiento no alineados. Y son los países que dicen, somos el tercer mundo y tenemos que generar una unificación nosotros contra el dominio de Occidente, porque Occidente nos independiza, pero luego no somos estados independientes. Todavía es ahí donde se utilizan países franceses, se utiliza el franco. Ni en Francia se utiliza el franco, ni en Francia, ¿no? Y cuando quieren te llevan y te dicen, aquí en la cumbre de Madrid hubo un acto que lo llevó, ¿sabéis quién lo lleva? El flanco sur del Sahel, que uno que lo propuso fue el señor Sánchez, que fue decir que la OTAN tenía que intervenir en el Sahel. El Sahel. Yo no tenía miedo de Gaddafi, tenía miedo de una bomba de Gaddafi. La OTAN no es defensa, es ataque, es supremacismo, es racismo. Eso es la OTAN y es colonialismo. ¿O habéis tenido alguna, o nos iba a bombardear también, no sé, Milosevic? La OTAN para defensa, ¿no? Como dicen, defensa común. Pues de defensa nada. Es totalmente por ello. Entonces, el proceso que hay de conferencia de Bandung para crear finalmente los BRICS. Los BRICS es desde el 2009, pero tiene un antecedente descolonizador. Y en lo descolonizador es complejo, porque no es una izquierda-derecha de la Revolución Francesa. Este es progre, este es conservador. Los procesos del sur son muy complejos. Yo cuando vivía en América Latina no te hablaban de izquierda-derecha. Más conservador, más progresista, pero eso viene de la Revolución Francesa. ¿Quién está a la izquierda situado en el Parlamento? ¿Quién a la derecha? Y nosotros pensamos que el mundo va así. La política china va de una manera, la política brasileña de otra y la política rusa va de otra. Y lo que tienen son sus realidades. Y hay un respeto mutuo. Cuba es un país socialista y tiene una relación con el sur, con los países, vuelvo a decir, con Irán. Yo cuando veía lo típico, Chávez con Netanyahu, con Ahmadinejad, allí los dos reunidos, el G2, en la OPEP, hombre, este tal, Irán y claro, ya, pero están dando un golpe y le está dando daño a Estados Unidos porque son países petroleros y quieren hacer que cambien las relaciones internacionales, pero las relaciones internacionales no son democráticas, deciden barbaridades. Aquí la troika, que el señor Rajoy firmó, nos dijeron que no, pero hubo un plan de ajuste estructural, en el 2012 firmó, viene de la troika, entonces son los organismos financieros que lo tienen controlado. Y eso parece que uno dice, ya Aníbal, pero es geopolítica, pero tiene que ver con tu vida cotidiana. La electricidad, la luz, la gasolina, todo eso tiene que ver. Entonces, si no tenemos un componente de estudio de las relaciones internacionales, muchas de nuestra vida cotidiana, pues no vamos a saber leerla. Yo creo que nos está pasando a los europeos. De que no sabemos leer lo que está pasando en el mundo, más allá de Estados Unidos, de Europa y el G7, porque son 193 países, y no sabemos lo que está pasando. Y nos reímos cuando Putin salía Borrell. Tú verás en el 2022 salían, ¡buah, Rusia va a quedar bloqueada, va a quedar ahogada! Y Borrell diciendo las tonterías constantes. Y ahora ya no es alto representante, va de solidaridad con Palestina, cuando es Borrell, ya sabe lo que es, ¿no? Diciendo barbaridades. Y los rusos, ¿qué hicieron? Si los rusos llevan desde el 2007 haciendo los BRICS, hubo un discurso de Putin en la conferencia de Múnich, porque el mundo es multipolar, los rusos vamos a estar ahora con China, con India y tal, y hay economías emergentes, tal, y el mundo ha cambiado, y Estados Unidos. En primera fila había una persona, lo podéis ver en internet, que estaba enfadada y diciendo, no puede ser. ¿Sabéis quién era? John McCain, candidato republicano para la presidencia del 2008 contra Obama. Y salió después y dijo, Rusia no puede ser, se va a enterar Rusia, no sé qué. ¿Sabéis quién estaba en el golpe de Estado luego en la plaza, creo que en la Plaza de Libertad de Kiev? Él. John McCain en el Euromaidan estaba en la plaza dando el golpe de Estado. Y eso no lo leemos. Y había gente de izquierdas que aplaudía ese golpe. Cuando ese golpe, os recomiendo ver el documental de Oliver Stone, el de Ucrania en llamas.
y vais a ver lo que hicieron en Ucrania. Cuando había gente de aquí, Ucrania, había gente de izquierdas aplaudiendo a Ucrania. Y lleva, además no es miembro de la OTAN. ¿Por qué le toca llevar? No es miembro de la OTAN. Si vamos en esos criterios, no es miembro de la OTAN. Pues en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania. Y el de Ucrania hubo el golpe porque Ucrania lo que estaba teniendo es un gobierno democrático y llegó y fue al Fondo Monetario Internacional y dice, oye, perdonad, pero yo quiero una deuda, es decir, voy a pedir un crédito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Toma dinero, lo que decíamos, pero privatizas esto, esto y esto. Ah, vale. Voy a Rusia. Putin, y los BRICS, y el nuevo Banco de Desarrollo, oye, que tengo que tal, ¿qué haces? No, toma dinero, ya es lo que quieras. Hostia, qué guay, yo me cojo a ti. Hostia, esto no nos mola, europeos, se está yendo Ucrania y Rusia y no sé qué. Pum, golpe de Estado del Euromaidan, contra un gobierno que democráticamente había sido elegido tirando para la línea rusa como quiere tirar para lo que sea, es su soberanía. Y le dieron un golpe. Con movimientos neonazis y creando en el Donbass regiones prorrusas de independencia, que yo dije, espero que el sector catalanista independentista les apoye, que también son independentistas, ¿no? Pues nada. Entonces, eso es lo que viene de esos golpes. Entonces, nos están creando ahora mismo una guerra contra los BRICS, que ahí entramos nosotros, porque el 5% sale de vuestros bolsillos, ¿eh? Vais a trabajar y hay un porcentaje del dinero que hacéis todos los días los currelas, que nos van a ir al 5% de la OTAN. ¿Para qué? Contra los BRICS. Primera, la guerra, que queda clara, la guerra de Ucrania. Lo que quieren es hacer ese muro y Europa, en lugar de hacer, es un nuevo muro de Berlín, porque había un problema. Putin tenía una calle con Gallardón, le puso un nombre en una placa de Putin en el 2006, y era nuestro amigo. Putin era nuestro amigo en el 2006, ¿no? Y entonces dices, claro, si tú creas una alianza entre Lisboa y Moscú, ¿quién sale perdiendo? Estados Unidos. Hay que crear otro muro de Berlín. Y Rusia no puede tener relación. Siempre ha sido lo típico, ¿no? De Rusia, ¿no? Ya desde el Imperio francés y tal. Lo tenemos que apartar porque Nord Stream 1, Nord Stream 2, Alemania tiene buena relación, la Merkel, que venía de la RDA. Esto no nos mola, porque si hay buen desarrollo, Europa tiene que ser la colonia de Estados Unidos. Y es lo que somos hoy, una colonia de Estados Unidos. Entonces nos genera ese conflicto John McCain, que va allí, hay un golpe de Estado, y genera esa guerra del Donbass, Estados Unidos. Uno, y nosotros pagando armamento para allá, de nuestros bolsillos. Dos, el pacto que hubo el otro día, fijaros, el otro día se reúne la Unión Europea con China. Yo me estoy yendo para él ya, tío. Tú me dices, yo me tal y hacemos debate. 10 minutos, 5. Es que al final, pum, pum, ¿vale? Hay tantos temas... Te dejo hasta las 8. Vale, hay tantos temas que... Pues el tema, el pacto AUKUS. Reunión de la cumbre entre China y la Unión Europea, el 50 aniversario. 50 aniversario, establecen relación, no hubo ningún acuerdo. Y hay relación, bueno, los aranceles, claro, vuestros automóviles eléctricos, tal. Y llega Europa y dice, pero tenéis que tener en cuenta que no negociamos con vosotros si vosotros no bloqueáis a Rusia. Si vosotros con lo de Taiwán, Hong Kong, y Europa tiene el derecho a decidir eso a China. ¿Te imaginas que llega a tu casa el vecino y dice, tu cocina no me gusta, a ver si cambia la rachola? ¿Qué dices? Eso hace Europa. Con China, estamos hablando de China, que hoy le da hacia así a Europa, y va y dice entonces el presidente chino, iros para allá, no hay ninguna firma. Porque el presidente chino a Canadá, que también está escrito aquí, le pegó al de Canadá, Trudeau, ¿no? Trudeau, le pegó. Una vez le dijo, ¿sabes? Es China. Y va a Europa y le dice, lo de Taiwán, lo de Hong Kong, tú no puedes negociar con Rusia. Y China dice, venga, siguiente, que pase otro. Eso lo hacen los europeos, la mentalidad colonial que hay en el tema de Europa. Y eso es algo preocupante. Pues entonces se genera un pacto que tampoco se habla, que es el pacto AUKUS. AUKUS. El Reino Unido, Estados Unidos y Australia generan submarinos nucleares en Australia enfocados a China. Y dicen que, claro, es que China está mirando en Taiwán, ¿sabes? Cuando es una pugna ya histórica, territorial, tal, no sé qué. Lo de Taiwán, que fue, ¿no? Con la Revolución Socialista en el 49, y están ahí, tal. Entonces eso. La ruta de la seda la intentan bloquear de China porque también va a ser un poco el pulmón que van a celebrar el centenario cuando en el 49. Y ahí entonces les molesta. El pacto AUKUS es un ataque con mirada nuclear a China. Y eso lo hace Occidente. No nos explican. Contra otro país de los BRICS, China. Tercer país de los BRICS, Irán. A Irán, si a Irán la han tenido bloqueada, ha ido la agencia atómica y tal, y el que tiene la bomba nuclear es Israel, ¿por qué esa doble vara de medir? Y entonces a Irán, ese conflicto que ha habido, ese genocidio que está habiendo, ese genocidio no solamente contra Palestina, es contra Siria, contra el Líbano, contra Irán. Porque Oriente Medio es rico y Oriente Medio está mirando a China y Rusia, con Arabia Saudí, ese socio díscolo que está mirando para allá. Y el siguiente es Irán, le boicoteamos, el no sé qué, y los iraníes, y el no sé cuánto, vamos sin tal. Y entonces otro país es BRICS. Cuarto, Brasil. Impeachment que hicieron a Lula. El impeachment y el golpe de Estado que hicieron a Lula, con Bolsonaro financiado por las iglesias evangelistas, financiado, ahí,
eso viene un golpe contra países de los BRICS. Y lo de Sudáfrica, que de repente te dicen, no, los africanos, los blancos están discriminados, que salió el loco de Twitter, el Elon Musk, ¿no? Que sus padres son, ¿no? Sus padres nazis africanos del apartheid, diciendo, ya, ¿por qué? Porque África está intentando, con el Congreso Nacional, intentando ahora, después de ese proceso, ¿no? De, bueno, a ese gas de Nelson Mandela, están intentando ahora hacer una reforma agraria. Porque allí los blancos siguen siendo los ricos y los negros siguen siendo los pobres. Sí, el negro puede subirse al autobús, pero los negros son los pobres y los ricos son los blancos. Entonces hay que crear una reforma agraria. Y también eso molestó a Donald Trump. ¿Viste lo que le hizo en el despacho Oval al presidente de Sudáfrica? Entonces los BRICS molestan. Y aquí entonces viene aquí un poco para... ¿Qué análisis hacemos de la izquierda con esto? Yo vuelvo a decir, lo típico. Los medios de izquierdas no entrevistan, me da igual, yo no vivo de eso, y dicen, claro, pero es que hay países, Emiratos Árabes, Egipto, ¿no? Esto tal, y los BRICS y esto, claro, no sé cuánto. Además está lo de Palestina y los BRICS tampoco sin hacer nada y tal, no sé qué. Esto está molestando, yo no estoy diciendo que sea la solución, pero le está molestando a Donald Trump. Le está molestando al imperio más genocida de la historia. Algo está pasando. Y los países, vuelvo a decir, como Cuba, que es un país soberano, socialista, tiene la entrada, o Bolivia, con su complejidad interna que tiene ahora, tiene la entrada. Y Venezuela iba a entrar. Por cierto, yo estuve de observador electoral en Venezuela, eso que dicen de manipulación. Y había gente de izquierda, eso manipula, ¿quién te lo crees? Porque te lo dice la razón. Yo estuve en colegios electorales, ni una entrevista. Y el ayuntamiento de Tarrasa, y lo digo, también van de progresistas, 220.000 personas que hay en Tarrasa, el 21 municipio más poblado del Estado español, por lo tanto es amplio, hacen un de esto todos los partidos, izquierda, derecha, ya hasta Vox, Venezuela, una dictadura y tal. Y si yo fui el único egarense, el gentilicio, que fue allí, porque no me dicen de ir al pleno a decir yo lo que vi, no lo dicen. Y la izquierda se creó de Venezuela. Cuando ha sido el país que tiene 1050 sanciones por parte de Estados Unidos. Barbaridades. Y nos venden, no, la dictadura, el no sé qué, el no sé cuánto y tal. Pues Venezuela iba a entrar. Y si entraba Venezuela en los BRICS tenían el 52% del petróleo. Y ahí el que boicoteó que los BRICS al final, las decisiones y un debate que hay, las decisiones son por consenso todavía. No por mayoría absoluta. Los 10 países votan. Y si uno bloquea, se bloquea. Bloqueó Lula la entrada de Venezuela. Lula dijo, es que yo estuve en el tema electoral y de repente, un día después, lo de lo típico, ¿no? Las actas, el papelito de las actas. Y aquí la izquierda, ¿por qué no enseña las actas, las actas, las actas? Las actas. Eso es lo que molesta a Venezuela diciendo, ¿por qué me tiene que decir Occidente? ¿Que acaso le han preguntado las actas a Perú y hay un golpe de Estado? ¿Le han preguntado las actas a El Salvador, que es un tirano? A Rumanía, lo de Rumanía, exacto. Rumanía prorruso, esto no funciona. Y venimos aquí a la izquierda a decir lo de las actas. Venezuela tenía sus cosas malas y sus cosas buenas, pero venimos aquí la mirada colonial. Y entrada de Venezuela a los BRICS era de suma importancia, y Lula lo bloqueó. Porque Lula, dicen que le liberaron, y ahí hubo también algo por debajo. ¿Por qué Lula le liberaron de la cárcel tan fácil? Cambió el juicio. Tú entras, pero creemos que tú eres una alianza que con la izquierda más reformista o moderada de América Latina, como lo digo así a veces por hablar así, el mediocre de Boric, porque de izquierda no tiene nada, ¿vale? Esa gente, ¿no? Petro, que es interesante, yo estoy en Colombia y Petro, con la situación que hay en Colombia, algo ha hecho el hombre y tal, con las dificultades, de una línea socialdemócrata, pero Petro es hay paramilitarismo, es complejo, ¿eh? Uribe la han metido en la hostia, y ahí dices, esto es un gran avance. Y mirando a México. Pero Cuba, Bolivia, Venezuela eran algo molestos. Y quiere meter Lula ese sector en los BRICS y Venezuela. Entonces, por eso las decisiones son por consenso. Y eso es complicado. Porque ya son 10 países miembros, 10 invitados, socios, que ahí está Cuba, Venezuela, que no tienen derecho a voto, pero sí a estar en las reuniones. Y luego hay 25 países que quieren entrar. Claro, cada vez será más amplio. Y esto va a aparecer, perdonad, el 15M, que venimos cada uno a hacer nuestro discurso, aplaudimos, pero nos vamos, salimos que vamos a hacer la revolución y luego no hacemos nada. ¿No? Cuando el típico cogía el micro, hablaba 2 horas y tú decías, esto es más terapia psicológica, digo un poquito como tal, que bien, pero digo porque hay que ser críticos. ¿No? Pues el 15M no ha fluctuado y no estamos lo que estamos ahora, es decir, en lo que hay, tenemos allá Vox como amenaza, algo se ha hecho mal, ¿no? Pues parece un poco eso. Creo que las decisiones tienen que tomarse también de una manera más consensuada. En definitiva, yo creo, y ya no hablo más, ¿vale? De guau, yo dejo escuchar y hablamos y debatimos. Creo que la mirada de una línea marxista y antiimperialista, creo que los BRICS ahora mismo dan una posibilidad. Y vuelvo a poner el ejemplo de Cuba. Cuba tiene un problema de energía. Y quien está invirtiendo en Cuba son los chinos, energía solar, porque Cuba tiene un problema, sabemos, con el bloqueo, problema de energía, tiene una crisis económica ahora, tiene un problema complicado, ¿no? Y quien está metiendo allí son los chinos, y ahora están haciendo muchas placas solares, dar solución a ese tema energético, tiene un problema, ¿no?, con sus apagones y tal. Y los rusos,
Putin le condonó la deuda a Cuba. Lo podéis ver, solamente pagó Cuba de una deuda histórica de la Unión Soviética el 10%. El 90% se lo perdonó Putin, el más conservador, tirano y tal. Cuando en Europa los griegos os lo coméis y vais a trabajar aquí horas y vamos a hacer más jubilación y más privatizaciones porque vais a pagar la deuda de los corruptos. Putin le condonó la deuda al 90%. En el tema de las vacunas, que es importante la cooperación de los BRICS, Cuba tiene su vacuna. ¿Por qué no meten? Lo siento, y aquí no vamos de negacionismos y tal, y respeto las opiniones, pero Cuba tiene su vacuna. Y Cuba no está la vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Porque quien paga ahí son los yanquis o quien paga es Bill Gates. Y de quien, como decimos en Cataluña, quien paga mana. Quien paga manda. Y yo pago, y entonces tu vacuna es válida, pero la de AstraZeneca es válida, ya han pedido dudas, pero la Sputnik no es válida. Y la cubana, que hicieron Cuba con sus dificultades, una vacuna propia no vale. Y el Sur Global dijo, estamos hartos de que controlen los productos farmacéuticos, vamos a cooperar. Por eso los BRICS cooperan en deporte, economía, cultura, tienen mujeres, tienen estudiantes, no es una alianza comercial, están rompiendo con el orden occidental y ese orden mundial, que es un orden mundial occidental e imperialista por Estados Unidos. ¿Qué es lo que lleva por resumen ya? España, la primera pregunta es, ¿y España puede entrar en los BRICS? España no puede entrar en los BRICS ahora. Está claro, por una cosa. Primero, los BRICS está mirando el sur global. Y segundo, los gobiernos que tenemos, ninguno va a decir entrar en los BRICS, ¿vale? Porque quien manda aquí es Bruselas y Washington, ¿no? Pero España podría llevar y hacer una cercanía. Si España rompiera con esa subordinación que tiene con Bruselas, porque, perdonad, pero ahora es euroescéptico, yo estuve cuando el Brexit es de derechas. Y uno de los que criticó a Europa fue el señor Anguita. El Tratado de Maastricht era el tratado más neoliberal y más antidemocrático que había en el 93. Y ahora criticar a Europa eres Brexit y de tal. Cuando ahí era el momento de decir que nos están metiendo la Europa neoliberal, la Europa de la derecha. Y creo que ahí en geopolítica ese discurso, si salió la mujer está de Vox, aplaudiendo a Anguita. ¿Cómo se llama? Macarena. Yo decía ya, ¿cómo puede ser que esta mujer aplauda a Anguita? Hombre, porque la tía es una demagoga. Es una demagoga, pero sabiendo ahora que hay discursos que hay que intenta la derecha, al igual que clase obrera, no tal, soberanía, y el tema de los BRICS lo está intentando llevárselo la derecha a su terreno. Por eso Pascual Serrano, que fue el tal de Aníbal, vamos a intentarlo y llegar para la izquierda. El libro es un libro pedagógico, vuelvo a la introducción, es un libro para la clase trabajadora, no es un libro académico, es un libro para que se llegue el debate. Y aunque España no será mismo los candidatos a entrar en los BRICS porque estamos en una geopolítica, ¿no?, en la OTAN europea, pero creo que siempre se mira desde el internacionalismo. Y si Cuba puede entrar en los BRICS, eso es ser lucha internacionalista. Y muchas veces nos miramos en el y creemos que tenemos que defender por todo el internacionalismo, proceso de soberanía, independencia del colonialismo, al igual que está pasando en el Sahel africano, es de suma importancia y ahí viene el internacionalismo proletario, como se fundó en el siglo XIX. Y creo que más allá de esto, que ni es de izquierda ni de derecha, ni socialismo capitalismo, hay que saber que la izquierda, los gobiernos de izquierdas del sur, tienen posibilidades de entrar aquí, mientras que al G7, la OCDE, la OTAN, la OMC y todo aquello, si eres de izquierdas, no vales. Y Grecia es el ejemplo. Como boicotearon a Grecia, porque Grecia iba a entrar en el banco de los BRICS. 2015 le invitó Putin al presidente de Syriza, ¿no?, del tema de Tsipras, tiene una reunión y le dice, tú no vas a ser miembro de los BRICS, pero te vamos a invitar al nuevo banco de desarrollo, que tú puedas pedir créditos. Y llegó la troika, que esto no puede ser, ¿cómo puede ser que un país griego los están invadiendo los rusos y los rusos van a controlar y nos van a invadir y tal? Y al final llegó aquello que dice, no, yo lo que quiero es que pueda tener un banco que me puede dar créditos, como decía el caso de Ucrania. Y eso se acercó. Y entonces llega ahí pues ese debate. No nos dejan, somos los más controlados en geopolítica y tal. Y no hay ningún partido ahora, ninguno, ¿sabes? Digo institucional, porque hay gente, ¿no?, sectores del PC, con Manu Pineda. Es el único que Mira, a mí me han invitado dos partidos, el PC, con gente de Izquierda Unida, y el BNG. Ninguno más. Y Podemos Tarragona, por relaciones personales, de algunos compañeros que conocía en el 15 de movimientos, me invitaron. Ninguno más. Y este debate creo que es de suma importancia, porque ahora mismo como está, y lo voy a decir, Donald Trump está molesto. Y todo lo que molesta a Donald Trump, creo que eso lo tenemos que escuchar, analizarlo, pensarlo, porque ahí podemos hacer algo. Creo que los BRICS es algo que tenemos que aprender, con sus complejidades, paso adelante, paso atrás, y cosas que no nos gusten, pues claro que no es la solución. Pero creo que ahora mismo en este mundo unipolar ha cambiado, estamos en un mundo multipolar, de relaciones internacionales cambiantes, y esto va a generar una agresividad por parte de Occidente muy compleja, del 2 al 5%, y tenemos que salir a las calles a decir, no puede ser, porque nos van a implementar y nosotros finalmente vamos a ser los escudos humanos de las oligarquías de Occidente. Entonces creo que
tenemos que empezar a analizar un poquito más estos temas y sobre todo, y en definitiva, criticar la guerra cultural y comunicativa. Porque si no sabíamos nada de los BRICS en 15 años, lo siento compañeros, compañeras, somos los grandes perdedores en la geopolítica internacional. Bueno, pues ahora vamos a abrir turno de palabra. Yo me reservo un poco para después. Creo que después de esta retaila nos ha provocado un poco a la izquierda también, así que hay que saltar un poco. Para generar un poco ahí pues ese debate, ¿no? Claro, sí, Sí, yo creo que es mejor porque si al final salimos todos contentos, pues no. Claro. Un poco yo creo Si que no nos escuece un poco, Exacto. no salimos. Así que nada, palabras. David. Y un par de cosas o sea, sobre la Unión Europea y esta visión que tenemos con una lista, pero es decir, un poco lo que nos hace daño es que lo que no vale en Irán luego sí que vale en Israel. O sea, esta doble vara de medir que tenemos, que cada uno de los países entendemos que no son democráticos o que no respetan los derechos humanos, y cuando esto pasa en Israel, no digo Israel porque es el caso más claro, pero Israel tampoco es de ahora, o sea, no es una cosa que igual ahora está más en medios públicos, pero bueno, que es de siempre. Esa vara de medir yo creo que es un poco la que claramente nos dice que estamos dependiendo de Estados Unidos en todo. Pero quería hacer una pregunta, había salido hace poco con el tema de los BRICS, que se estaban hablando de tener como una moneda propia. Esto lo he visto, en al menos que no me acuerdo de qué medio lo he visto, pero ha sido una que ha salido igual como hace un mes, y era para saber realmente si era algo más simplemente a nivel, bueno, de noticia y que no, bueno, no se va a aterrizar en nada concreto, o realmente sí se va a dar algún paso en ese sentido. ¿Hacemos una o tal? Yo creo que un par de días o tres, intentar, si preguntas sobre todo, si hay alguna reflexión que no sea muy larga, y luego contestar. Vale, yo creo que es más fácil. Sí. ¿Alguna preguntilla más? Venga, Frías, te estaba esperando, hombre. No, yo agradecerte la exposición porque has sido capaz de relacionar el libro que ya leeré detenidamente y muy pedagógicamente con el supuesto fracaso del 15M. Estamos así, pero viene vos. Quiero decir, que al final lo que nos toca es lo del día a día. Es decir, que si el libro es buenísimo y no nos sirve para mañana, pues estamos apañados, ¿no? Entonces parece ser que para mañana sirve, y entonces ¿cómo transmitir? Porque claro, es verdad que la izquierda a lo mejor no te llama y los medios de izquierda tampoco, pero yo te quería preguntar cómo sintetizar ese mensaje para facilitar meterle en el discurso político, porque las cabezas están muy cerradas, o como diría Platón, es tan clara la evidencia que se manifiesta, como en la anterior exposición que hicimos del libro sobre China, es tan clara la evidencia que la gente no nos cree. O sea, la gente no nos cree ante tanta evidencia. O sea, quiere decir que nosotros, nosotros, en este caso tú, presentas una realidad tan sumamente distinta de lo que 24 horas al día le meten a la gente en la cabeza, que es imposible llegar. Entonces, yo más que el contenido te preguntaba por algún método o sistema. Una vez Alberto Garzón dijo, yo creo que nos tenemos que ir todos una semana a un pabellón, meternos allí, y hasta que no salga una decisión, de allí no sale nadie. No sé, pues, no sé, alguna forma de método para intentar llegar o transmitir ese mensaje tan evidente, ¿no? Pero, Venga, una preguntilla más. Una pregunta sencillita. ¿Cómo es que en nuestra sociedad tengamos tan interiorizado con una especie de tabú hacia el comercio con China y Rusia, y veamos con tan buenos ojos Estados Unidos cuando nos perjudica más de lo que nos ayuda? Bueno, escribo, no entiendo ni mi letra ya, no sé, he puesto comentarios aquí, pero no está tan mala, me trago contra un ordenador. Vamos a la primera sobre el tema de la moneda. Cada cumbre, mira, la cumbre última que hubo de los BRICS fue en Río de Janeiro, ahora el 7 y 8 de julio, y la anterior, yo analizo el libro hasta la de Rusia, porque ya el libro salió en octubre, la de Rusia, la de Kazán el año pasado. Siempre hay una cumbre de jefes de Estado al año, pero lo importante es el trabajo ahí atrás. En la cumbre, el año pasado, hubo un acuerdo de 136 artículos, y este año en Rusia de 124, son 30 páginas.
No es que llegan los jefes de Estado y tal. En Rusia los BRICS se reunieron 200 veces. Luego a decir, deportistas, economistas, universitarios, jóvenes. Los BRICS, los jefes de Estado es una cúpula de lo que están creando en eso, ¿no? Entonces, en el tema de la moneda, se está hablando. Y claro, llega un momento que dicen, claro, moneda común, pero moneda común es complejo. Hace falta una arquitectura financiera, un banco central. Europa, ahí, el Banco Central Europeo. Cuando se creó en algunos proyectos como en América Latina, ¿no? Que crearon el ALBA, el Banco del ALBA, querían crear la moneda sucre, eso te lleva a crear un banco central, y eso es complejo, porque cada país tiene un poquito su realidad. Además hay países de los BRICS más dependientes del dólar y otros menos. El menos dependiente del dólar es Rusia. Con las sanciones han empezado, claro, le han robado dinero. Rusia tenía reservas y se le han robado. No quiero dólares, porque me están boicoteando, y el método SWIFT, ¿sabéis el método SWIFT bancario? Si yo hago no, un ingreso internacional, el SWIFT. Con Rusia no lo puedes hacer, la han boicoteado. Por eso ha creado alternativas, se llama BRICPay. Los países BRICS están haciendo transferencias sin pasar por los organismos controlados por Occidente. Ya no lo hacen por el método SWIFT, sino su método propio bancario. Por eso se están dando alternativas. Ahora, la desdolarización, que tanto molesta a Trump, con el tema de moneda común, es algo que va a llevar. Yo ahora pregunto, sí, me dicen todos, ya, pero los BRICS, eso de moneda, mucho hablar y poco tal. Ya, pero Europa tardó 50 años. Desde la CECA, 55, 57, si no me equivoco, ¿no? 55... hasta el 2002 que salió el euro para tener en el bolsillo. Estamos hablando de 50 años. Los BRICS llevan 15. Y además tienen su complejidad cultural, religiosa. Que otra cosa importante de los BRICS. Hay países, que se me olvida decirlo, culturalmente son muy diversos. Hay Brasil, es católico, protestante con lo de Bolsonaro. Tenemos a Rusia con su cultura y su religión ortodoxa. Tenemos a los chinos y tal. Y nos decían que el mundo era blanco-negro. El choque de civilizaciones. Los BRICS rompe con eso, ¿no? O sea que también es interesante que están llevando unas relaciones muy complejas. Por ese tema del tema económico, lo de BRICS, de BRICPay, la moneda propia, claro, ¿qué es lo que han hecho los BRICS? Primero, el acuerdo que hay ahora dice, eso lo haremos un salto cualitativo. Lo que hay que hacer ahora, lo primero, es comercializar con monedas propias. Por eso las sanciones de Europa y de los dólares molestan que no funcionan, porque Rusia dice, yo te vendo con rublos y tú me compras yuans. El primer paso que están haciendo es desdolarizarse. ¿Sabéis lo que están haciendo los bancos de los BRICS? Se quitan dólares y compran oro. Pero China era el país que más deuda norteamericana tiene, y más dólares. Y la desdolarización de China tiene sus niveles y la de Rusia tiene otros. Cada país depende, está más dolarizado o desdolarizado. Entonces se reúnen y dicen, bien, pero claro, yo tengo 100.000 millones de dólares, tú no tienes. ¿Cómo hacemos esto? Porque si nos desdolarizamos, se va a quedar en papel. Entonces lo que están haciendo es desdolarizándose primero los bancos centrales. ¿Por qué el oro que lleva hoy día la gente es el más caro de la historia? El oro es más caro, ¿a que sí? Vuelvo a decir, vida cotidiana. Si tú ahora compras oro, unos pendientes de oro, está más caro en la historia. ¿Por qué? Porque los bancos centrales vuelven a comprar oro y se están desdolarizando. Por eso los BRICS tienen que ver con vuestra vida cotidiana. El oro es el más caro en la historia. Los bancos centrales, China está vendiendo bonos del tesoro de Estados Unidos y deuda de Estados Unidos y se está quitando dólares porque está quitando, perdiendo. Por eso las aduanas y aranceles de Donald Trump. Y si tenemos unos pendientes de oro, pues te salen tan caros. Entonces, el primer paso que están haciendo es comercializar con moneda propia. Yo te compro con tu moneda y tú con la mía. Vamos a intentar desdolarizarnos todos y a partir de ahí vamos a hablar de una arquitectura financiera. Pero lo que decimos son 15 años. Europa tardó 50. Por lo tanto, el proceso ya no es una utopía. Lo importante es que ya no es una utopía. Ya hay mecanismos que están en papel. Tenéis los acuerdos en español, castellano, lo tenéis ahí, 124, 136, la última cumbre 124, y son pragmáticos. En la primera cumbre de los BRICS eran 16 acuerdos. Vamos a crear un mundo mejor, vamos a no sé qué. Ya no. Queremos desdolarizar, creamos esta institución, creamos lo otro. Ya son cosas muy concretas. Y el primer paso es comercializar con monedas. Y eso va a llevar, yo creo que en un futuro, a eso. Por eso lo voy a decir, Donald Trump es constantemente anti-BRICS y desdolarizar. Hasta para él España están los BRICS. ¿Vale? Cuando lo dijo. Está tan obsesionado con los BRICS que hasta España es de los BRICS. Entonces, por eso es un primer paso. Que comercialice China y Rusia con monedas locales y se haya quitado el dólar por medio, el 80% de tal. Por eso Rusia las sanciones no funcionan. Creo que eso es un paso de soberanía nacional. Ya decimos que Putin derechas, pero es soberanía, no es soberanía. Porque si dependes del dólar y te hacen bajo, imaginaros, si tú dependes del dólar, tienes deuda, según suba la Reserva Federal el tipo de interés, esto por Banco Central, yo tengo una hipoteca, si me sube el tipo de interés, mi deuda me aumenta de 1.000 euros la hipoteca a 1.500. Por esto es lo mismo, si dependo del dólar, si la Reserva Federal aumenta el tipo de interés, tu deuda de país aumenta al doble. Y así se han cargado a países, con magnates. Se han cargado a países con el tema de la deuda. Por eso la desdolarización es un proceso que está llevando, pero sobre todo ya llevando al comercio local. Y en la última cumbre dijeron eso. Hasta la India, socio casi de Estados Unidos, dijo apostamos, pero la India depende mucho del dólar. Y dijo, claro, es que yo no soy Rusia. Por lo tanto van a sus niveles. Yo creo que
Pasará, ¿qué pasan? ¿20 años, 30? No lo sé. Yo no soy aquí que soy futurólogo, pero creo que ese debate ya no es utopía, ya da posibilidades a algo que están creando. Se creó la moneda 5R, simbólica, porque la moneda fundadora de los BRICS, BRI, ¿no? China, Sudáfrica y tal, su moneda empieza por R. Renminbi es la de los chinos, ¿no? Que es la que yuan o renminbi, el rublo, tal, ¿no? Y entonces se crearon y se llamó la 5R y se crearon un billete simbólico. Emiratos Árabes se lo regaló a Putin. Mira el billete, ¿eh? Hay ya cosas como que molestan a los yanquis. Y entonces yo creo que es un proceso que tendremos que ir analizando y hacer cada vez más atención. Y por eso el juego de Donald Trump tan ¿no? BRICS y tal, y aduanas y tal, por eso está en es la geopolítica. Segundo, era la pregunta de qué hacer un poco así. Bueno, yo no tengo la solución, yo soy un pingaete que he estudiado, he escrito un libro, pues lo he intentado, no soy aquí futurólogo que sepa aquí tal, ¿no? Ni soy aquí un líder político y tal. Pero tenemos el caso tengo aquí una garraspera, sí. Eso es familia de una garraspera luego. Tenemos el caso de las redes, yo creo, 2 puntos. Primero, los BRICS que han hecho muchos países, yo la experiencia del sur, y creo que aquí es una derrota, y lo voy a decir, a lo mejor algunos estéis de acuerdo, para eso estamos, para debatir. Es necesario recuperar nosotros el concepto de patria. Lo siento, pero la tiene nuestra derecha. El concepto de patria en España lo tiene la derecha, y yo lo digo desde que yo veo la realidad catalana. Y yo lo siento, pero la bandera española no está, no estoy diciendo tal, y soy, ya sabéis, tengo sangre segoviana, pero esa me representa una realidad. Lo siento, respetando la lucha de la transición, pero a mí fue la transacción de poder 2.0. Son los mismos que gobiernan. Y nos vendieron decir democracia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo la derecha? Recuperar el concepto de patria. Yo creo que el concepto de patria popular. República, patria y tal, pero tenemos que conseguir nosotros ese concepto. Y eso es lo que ha hecho América Latina. Los procesos de cambio de América Latina. Fidel no habló cuando llegó a hacer la revolución socialismo, era independencia y patria. Esos fueron los conceptos. En América Latina, Chávez, movimiento bolivariano. No era socialismo, eso lo dijo en el 2006, pero eso viene en el 99. Evo Morales, nacionalización de hidrocarburos y patria indígena. Los indígenas eran excluidos. Ese concepto. ¿Y dónde qué tenemos que hacer? La izquierda posmodernista es la que domina, en la hegemónica, ¿vale? Y esa izquierda se va a las universidades. Vayamos a los barrios obreros. Yo soy del Vallès Occidental, es 1 millón de personas. Y hay barrios del PIB por cápita, de los más bajos de Cataluña, como Badía del Vallès, barrios populares en Tarrasa, que hablas con gente de izquierdas, como los comuns, que se quedan en el centro de Tarrasa o en el centro de Sabadell, donde hay una clase media, pero ¿dónde va la clase trabajadora? Y los inmigrantes, cuidado, porque a lo mejor en Calanglada, que es un barrio periférico de Tarrasa, que hubo conflictos en el tema de tal, que hay bastante población magrebí, cuidado que tal, no, son trabajadores. Estos, no, habrá delincuentes como en todos los lados, y drogadictos en todas, son trabajadores, que emigran, como emigraron muchos españoles, que ahora estuve en Argelès-sur-Mer, y había campos de concentración de españoles allí, donde murió Machado, 500.000 personas en la playa. Lo hicieron los franceses, recuperemos la memoria. Y creo que el concepto de patria hay, y entrando en los movimientos populares. ¿Por qué? Porque eso, y luego otro trabajo, nos guste o no nos gusta, hay que trabajar en las redes sociales. Porque si vamos aquí, yo me hace gracia cuando llega y te dice, compañeros, camaradas, el capital, el manifiesto, y esta gentuza joven, fumeta porro, no valen para nada. Vamos a adaptarnos a las realidades. Y yo soy profesor de FP y estoy con chavales de clase trabajadora que hacen un módulo y lo veo ahí en la clase y tengo que estar debate constante y las redes que les llegan son Vox, la ultraderecha, y luego su amigo Mohamed. Y entonces que hacer es recapacitar en clase. A ver, Juan, ¿vale? Si tú me estás diciendo los magrebí y del que te está salvando el culo en el patio, Mohamed. Hostia, profe, ¿verdad? Vamos a reflexionar. Tenemos que llegar a las zonas de clase trabajadora, porque son las que se mueven. Como mañana hay un conflicto, la burguesía burocrática y la izquierda posmo son los primeros que se van y los que se meten aquí en la izquierda. Creo que hay que recuperar de ese concepto. Patria popular. Y no olvidemos el concepto de clase trabajadora, que ahora la izquierda no lo dice. Digo en general, el Partido Comunista sí, pero gente de clase trabajadora no. Decimos aquí mayorías sociales, movimientos alternativos. Es clase trabajadora. Y además más precaria y más explotada, punto y pelota. Y creo que eso hay que recuperar ese lenguaje, lo hemos perdido. Digo también, en general, pero aquí hay una contrahegemonía que tenemos que trabajar. Y creo que el concepto de patria, soberanía popular, clase trabajadora y volver a trabajar en los barrios populares. Yo veo muchas campañas que van al centro de Tarrasa, a la Plaza Bella. Pues vete, ¿no? Digo un poco así de ejemplos, un barrio que es Vilardell, que es el de PIB por cápita, vente allí a trabajar. ¿Quién está haciendo eso? Lo siento, pero lo está haciendo Vox. Y lo veo en Tarrasa, una ciudad de 220.000. En los barrios hay un problema en la gasolinera y van allí, Vox. Venga, tal, y vamos, tal, no sé qué. Y parece con gente que hablas y dices, ¿cómo puede ser esto? Y creo que hay la izquierda, porque miremos cuántos obreros había en Podemos, en el Parlamento. Obreros, me refiero, cuello azul. Trabajador de la SEAT. No, era gente con máster. Y a mí me dijeron, Aníbal, puedes ser concejal
porque tú tienes un máster, el otro no, y eso lo vi en una experiencia. ¿Cómo puede ser tener un máster si yo soy de clase trabajadora? ¿Qué tiene que ver eso? Y había la gente de, no, los que tengan títulos universitarios pueden, pero el autobusero no, vamos mal. Y eso hubo gente que criticó, como decir, a Cañamero, cuando le da las 20.000 patas a cualquier burócrata de turno. Cañamero trabajando en el campo y lo que ese hombre ha... Tal. Y creo que eso es un problema que tenemos que resolver, no perder ese... Y tercero, tabú, lo del tabú de... No, porque Estados Unidos nos acercamos tanto a Estados Unidos culturalmente. Yo creo que al final eso viene un poco... No hemos roto en el franquismo. Y entonces viene la Operación Marshall, que es importante ver la película, ¿no? Esa de, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall. Y entonces nos venden eso, entramos ahí y lo siento, pero eso quien lo hizo fue el Partido Socialista Obrero Español. OTAN no, OTAN sí. Y nos meten que, no, cuidado, que tal... Y ahora sabéis lo que hemos hecho. Vuelvo a decir, este gobierno más progresista, el Sáhara de Marruecos. Esto lo ha hecho el gobierno más progresista de la historia. El Sáhara de Marruecos. ¿Y quién lo ha decidido? Donald Trump. ¿Por qué? Porque Marruecos ha establecido relaciones con el sionismo, con Israel. Y Donald Trump fue el que lo dijo. ¿Quién ha ido detrás? Sánchez. Entonces, viene ahí la guerra cultural. Nos han americanizado. Comemos, ya no comemos cochinillo. Comemos McDonald's. Ya no vemos tal. Vemos ahora Hollywood. Y ves la generación, y lo siento, pero es una guerra cultural. Es una guerra cultural. Nos han metido aquí... Yanquilandia, y ahora mismo ya, pues, y eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Cómo? Es verdad que ellos tienen recursos y nosotros menos. Yo creo que, vuelvo a decir, creo que en lo cultural, nos gusta o no nos gusta, hay que hacer mucho trabajo en redes, porque es lo que hay la gente joven. Si la gente pasa 7 o 8 horas en el móvil, entonces está lo popular, está tal, pero yo voy a veces a asamblea y me encuentro 20 hombres de 70 años que te piden unas historias que dices, qué buenos hombres luchadores, pero ¿dónde está la gente joven? Yo llevo haciendo del libro 20 charlas de los BRICS. La media, ojalá hubiese chavales de, a veces de alguno, de 18, 19, 20. La media, si hubiese hecho un estudio, me va de 50 años para arriba. Entonces, pues hago un vídeo en Twitter con 90.000 seguidores y de repente hace, ¡pum!, yo qué sé, 20.000 visualizaciones. Hay que hacer esto, pero también lo otro. Y nos guste, no, porque ahí está la extrema derecha. Y las redes sociales se tienen que hacer. Y a veces dicen, ya, pero hay que leer bibliotecas, sí. Pero no guste la realidad que hay. Y creo que también un componente de batalla muy importante en las redes. Hay que hacer todo y en esos espacios hay que dirigirlo. Sobre todo lo que veo con la gente joven en el tema académico. Creo que ese espacio, nos guste o no, muy sencillo. Yo he hecho charlas y no ha habido en ninguna red ni una foto, ni un no sé qué, ni un vídeo. Yo nunca tal, ¿no? Y dices, claro, somos 30 personas, 20 o no sé. A lo mejor es importante también hacer esto para que lo vea otra gente. Pues hay que hacer un trabajo mediático. Y eso sin dejar la calle. Que luego hubo otros, por ejemplo, que se dijo, Pablo Iglesias hizo el trabajo mediático, llega ahí, pero hay que hacer también calle. Y círculos y tal, hay que hacer calle. Construcción popular. Y popular. Y entonces, muy bien, pero tú has encontrado oportunismo político al 100%. Que mi sueño es ser concejal en la vida y ser el mejor y así me gano la autoestima. Entonces, quiero decir que hay que hacer eso, pero lo otro. Estamos en el siglo XXI y entonces hay que utilizar todas las armas. Si no utilizamos nosotros, lo siento, pero la utiliza la derecha. Yo voy a hacer un par de reflexiones cortas, os lo prometo, pero las voy a hacer. Una de las primeras tareas que yo creo que tiene la izquierda antiimperialista es disputar el papel y la hegemonía a la izquierda posmoderna, cuyos referentes son los verdes alemanes, el occidentalismo, etcétera, 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 etcétera. Y esa pugna se da hoy y creo que es fundamental. Y ahora mismo la izquierda antiimperialista la estamos perdiendo, ¿eh? Pero creo que es fundamental, es una de las primeras tareas que tenemos que hacer la izquierda. Y es algo que se ha estado dando en los últimos procesos dentro de las organizaciones de izquierda y que se sigue dando. Punto número 2. Si asumimos, yo creo que es lo que debemos asumir, que el poder primero está en Washington, luego en Bruselas y que en Madrid hay poco poder, lo que tiene que hacer un proyecto que se considere izquierdas es no solo fundamentarse en ganar las elecciones, sino en la construcción de un poder popular. Porque una cuestión que le falló a Podemos, me viene fenómeno lo que lo hayas comentado, es que se centraron en la maquinaria electoral y se olvidaron, era difícil, o sea, en las cosas como son y más ahora mismo en el momento de auge reaccionario. Pero abandonaron los pies, abandonaron los círculos con los que se habían creado. No estoy aquí yo para criticar a otro partido, ni muchísimo menos. Estoy hablando de una estrategia de la izquierda en general, en su conjunto. Lo que
hay que hacer es no solo centrarse en ganar unas elecciones, sino en la construcción de poder popular, comunicativo, en la calle, robar los elementos de poder que hay en los centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y punto número 3, si se ganan las elecciones, si llegas a ser un gobierno realmente de izquierdas. No vale con gestionar los servicios públicos, intentar gestionar, tener un permiso de paternidad superior, una reducción de 3 horas a la semana en la jornada laboral. De lo que se trata, en un marco geopolítico tan complicado como nos ha explicado Aníbal, en el que la soberanía de nuestro país no lo tenemos, es de intentar ir quitando poder a los elementos donde está el poder desde el gobierno. Es decir, que si un proyecto político de izquierdas llega de verdad al gobierno, lo que tiene que hacer es empezar a desobedecer. Empezar a desobedecer, no solo gestionar, sino hacer política y quitar poder donde lo tiene. Así le pasó a Tsipras, lo intentó y fracasó, pero lo intentó. Al final, esto, bueno, son elucubraciones, al final él mismo traicionó, nunca se le sabrá si es que le amenazaron a muerte o le pusieron un maletín con muchos millones, o las dos cosas a la vez, pero la izquierda ahora mismo, creo que nunca ha sido así, pero la izquierda no estamos para gestionar el capitalismo, la izquierda antiimperialista no estamos para gestionar el capitalismo, hay que gestionar mejor para la clase trabajadora y hay que construir un contrapoder para acabar con los elementos de poder del capital. Es que yo, si me soy un líder político, diría que... Sí, totalmente de acuerdo. Preguntas... A ver, yo un poco relacionado, perdón, es a todos un poco, pero veo que siempre nos estamos centrando en la idea de izquierda, desde la izquierda, con ciudad. Siempre vamos a la ciudad. Nunca extrapolamos, no vemos más allá. Y la mano la tiene ganada la derecha en todas las poblaciones, todas, llámese a Castilla, llámese a Madrid, llámese a Castilla. Hay que salir de las ciudades. No nos podemos quedar solo con por ejemplo, Podemos, cuando nació, no salió de Madrid, no se fue más allá. Hay que descentralizar un poco todo encaminar a la juventud también de las poblaciones más pequeñas, porque si no al final, yo que soy del mismo pueblo que Aníbal, al final veo que en mi pueblo, o sea, son la mayoría de la gente de derechas, y los jóvenes, la juventud que viene es de derechas, toda. O sea, hay que también llegar a calar en esa juventud de esos pueblos, hay que salir de la ciudad. Pues Yo hombre, justo en tu pueblo tienes gente de izquierdas, hombre. Sí, lo sé, joder, ya, pero si yo he estado ahí, pero quiero decir, claro, al final es que nos centramos mucho en las capitales. Y perdón por la... No, ahí... por salirme un poco del tiesto. Lo conocemos, Oscar Ita, bueno, es un amigo de la infancia. De Perdona, nosotros, pero ¿no? es que la mayoría de la población vive en ciudades. Ya. La mayoría. El grueso de la población vive en ciudades. Y para el futuro, todavía más. Pero Es un es que hecho. no podemos olvidarnos, entonces olvidamos una parte de la población. Si no es olvidar, es que es así. O sea, hay que tener en cuenta que la mayoría de la población vive en ciudades y que la mayoría de la población aspira a vivir en ciudades. Porque los servicios están en las ciudades, porque los centros culturales y de todo tipo están en las ciudades y porque las relaciones sociales se establecen en las ciudades. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y esto es una realidad. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dejamos todo hecho un erial para crear macogranjas, para crear grandes empresas destructoras del medio ambiente y nos vamos todos a la ciudad para comer, ¿qué? No, pero O sea, es que la vamos a ver, población quiero ya se ha decir, ido. Es que es un debate Perdona, un poco... es que o sea, la que la gente se población va a ya las se ha ciudades, ido. ¿por qué? ¿Por qué me toque yo la ciudad? ¿Por qué no puedo vivir en un pueblo? No, Porque sí, no tengo por- servicios, pero por eso quién me lo poder- dice. por ¿Por poder qué no me lo puedes. dan? ¿Por qué desde aquí, o desde Valladolid, o desde Madrid, no me dan los servicios en un pueblo? Porque Es que no- yo tengo que luchar por esos servicios. O sea, mis padres tienen que morirse en Navardioro
porque no hay un médico. Pues no, lo siento, o sea, porque está en las ciudades no lo veo. No comparto su idea. El problema es que no hay médicos que quieran ir a las ciudades, a los pueblos, no hay profesores que quieran ir a los hagamos pueblos. atractivo eso. Y es que no hay ciudadanos que quieran vivir en los Pero es pueblos. que no lo podemos hacer. Para los servicios No lo sé. no hay más que el transporte. El ciudadano rural tiene que desplazarse y eso sí, establecer un transporte gratuito, etcétera, para, como ya se ha establecido, sobre todo para los colegios. Los niños van a los colegios en transporte público y los enfermos tienen que ir a los hospitales y centros de salud en transporte público, porque desde luego lo que no va a funcionar nunca son los consultorios rurales. Por ejemplo, imposible, no hay médicos ni enfermeras que quieran Pues trabajar en esos no lugares. quieran. No tiene que depender de que un médico quiera ir a un pueblo, no, es que hay que dar el servicio en cada pueblo. Y que si te duele un poco la garganta, vayas al centro de salud de tu pueblo. No que tengas que pedir un favor a un vecino. ¿Cómo que no hay? Antes Lo que había hay en todos es los transporte pueblos. sanitario. No, hay. eso no Es vale decir, para nada. el ¿Sabes transporte por qué no sanitario- vale? Porque te duele un poco la tripa y si tienes el centro de salud en tu pueblo, vas al médico y dices, me duele un poco la tripa y te mira. Si no tienes en tu pueblo, tienes que pedir un favor o No, llamar a un favor, taxi. no. Podrías Sí, llamar. o llamar. Eso ya no se vas. estableció en Castilla y León. Si haces eso, no vas o te lo piensas. ¿Por qué te Con lo vas una- a pensar? Tú puedes llamar, No, oiga, porque mire, es más necesito complicado. ir al centro de salud No. y el Nos hemos transporte. ido. Desde luego, olvidaros, no hay profesionales A ver. Pues cerramos para la provincia asistencia. también. Una Cerramos la cuestión. no hay. provincia. Yo quiero Donde no hay, no hay. una cuestión. Lo que no, si no se quiere saber Pero lo- conocer la realidad, estupendo. Pero ya se dijo en su momento y ya se estableció un plan de atención sanitaria, desde luego excluyendo los consultorios locales. Pero Nieves, Y eso va a ser así. Nieves, la alimentación y la energía y los recursos de dónde salen. Sí, 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 claro. Y por lo tanto, Por descontado. alguien tendrá que dar la alimentación a las ciudades. Sí, sí, sí. y por lo tanto, indiscutiblemente. el Estado o las Pero, administraciones Carlos, ¿qué se está públicas haciendo tendrán actualmente? que garantizar. ¿Dónde Nada, viven no, los agricultores no, no de se- Segovia? no se está En haciendo. Segovia. No, Y se no. cogen el coche, cogen luego el Bueno, tractor no todos, y trabajan pero- en el campo. Pero Eso claro, es así. o sea, eso se ha es- hecho espontáneamente, eso es- ¿eh? no, Hombre, en ya ves. no, en absoluto se ha hecho espontáneamente. Espontáneamente. No, en ¿Por qué? Porque el Nieves. agricultor no quiere vivir a 50 kilómetros o a 30 kilómetros de Nieves, donde sus niños no, van al colegio. Nieves, la gente no abandona su pueblo y su tierra de forma espontánea. Entre otras cosas, el dumping fiscal de Madrid está haciendo mucho por eso. O sea, que Madrid sea una capital, que sea una tápalo todo, no es una cuestión porque la gente quiera vivir. Que los padres de este señor se fueran a Terrassa a vivir no fue porque quisieran vivir en Terrassa no, fue porque no se hizo una planificación económica y social para que esa gente se pudiera quedar en los pueblos y dar de comer y dar energía y alimentación, materiales, etcétera, etcétera, a los pueblos, porque eso se puede planificar y gestionar, planificar la economía y la sociedad, que es lo que se han hecho a lo largo de la historia en diferentes países y en concreto en países socialistas. No quiero, o sea, este debate es muy interesante, pero vamos a dinamizar un poco más. Habían pedido, pero hay más gente que quiera palabras, porque tú ya has hablado. Hay más gente fría, ¿no? Nada, Y luego- yo creo que lo interesante es que del libro de Aníbal acabamos hablando del ámbito rural segoviano. Nos hemos centrado en Segovia. Ya sabes cómo somos. Claro, el tema está en que en la pregunta que yo le he hecho a Aníbal más o menos ha contestado que tenemos que utilizar las redes, recuperar el concepto de patria y recuperar nuestro lenguaje, llamar las cosas por nuestro nombre, ¿no? Tenemos una portavoz que yo la conocí en otros tiempos, al principio, Lara Hernández, anda que ahí tienes tarea, como la tengas que dar la clase para utilizar lenguaje real, ¿no? Ahí tenemos una tarea importante. ¿Qué es lo que deberíamos recuperar? Pero claro, en las redes, y luego lo ha repetido Aníbal varias veces también, de que tenemos que ver lo que hay. Que también lo está diciendo Nieves y lo está diciendo aquí también el compañero. Ver lo que hay. Y lo que hay es que decimos que los jóvenes son de derechas y siguen al flautista de Amelín. Y no es por falta de planificación, Carlos, es porque si tú eras joven, moderno, tienes un grado, tienes un máster
¿Y yo dónde vives? Yo en Madrid, yo en Bilbao, yo en Barcelona, yo en no sé dónde. Oye, ¿y tú por qué no vives en el pueblo? Sí, hombre, voy en el pueblo, ahí con los inmigrantes, con los moros, ahí no hay nada más que moscas. Entonces, estás comprando tu nicho ya. O sea, nos venden el nicho. Entonces, eso tenemos que recuperar el lenguaje, porque ellos piensan que los otros patriotas, que a ver cómo lo explicamos, los otros patriotas le venden el futuro y la salvación, y lo que les están vendiendo es el nicho empaquetado. Vas a trabajar toda la vida, vas a estudiar media vida, vas a estar formado y luego vas a trabajar el resto de tu vida para el BBVA. En el mejor de los casos, si tienes suerte yendo y viniendo en el AVE, que dice, no, es que me quitan trenes, pues al sistema le importa una mierda que vayas tú en el tren o no vayas, ¿sabes? O sea, que es que están atontados perdidos, que hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Aparte de escribir libros que, bueno, has dicho que es bastante pedagógico, bastante simples. Entonces, ellos están cogiendo eso que él dice que renuncia. Pero vamos a los pueblos y solo lo defienden en verano. Malamente, y poco. Y cuesta, porque les van a salvar. Ahora lo del biogás, aquí que tenemos algunos problemillas, son los que les van a salvar los pueblos ahora, lo de las plantas de biogás. O sea, tenemos la provincia, empezamos a poner chinchetas de dónde van a echar mierda y no caben ya más chinchetas. Y donde no hay chinchetas es que se van a llevar lo bueno. Pero los jóvenes que pasan a estudiar se largan. Entonces, lo que quiero decir, que tanto en lo que dice Nieves como lo que decía el compañero, tenemos que intentar aplicar lo que a nivel geopolítico está diciendo Aníbal, y es que o convencemos a la gente de que la clase trabajadora también es patriota, que nuestro discurso, nuestras siglas también son patriotas, que estamos en las redes sociales a saco, bastante más a saco, y empezamos a utilizar un lenguaje muy diferenciador del Figaredo del Congreso, o estamos muertos. O sea, estamos muertos. Vamos a seguir comprando, resumo, como decía aquí el joven, dice uno en Instagram que habla de coches, dice, tú piensas que compras un Land Rover y un Jaguar, pero estás comprando un Tata. Entérate de una vez. Entonces, o somos capaces de explicárselo así de sencillo, rápido, o estamos muertos. Me queda pregunta. Para una pregunta corta más, me queda tiempo y la respuesta de Aníbal y nos vamos. Sí, yo había pedido la palabra para hacer una observación, que una cosa que vengo observando en los espacios nuestros es que está invadiendo el estilo de debate y de alterar el orden que utiliza la ultraderecha. Porque esto que hemos tenido que responder, o sea, una frase general de es que la gente no quiere vivir en los pueblos, o sea, generalizaciones que te apelan y que tienes que responder y que te responden por encima y que tienes que alzar la voz, esto es el estilo de la ultraderecha. Y yo creo que es inadmisible, que sí, es verdad, yo he hablado alto, pero es que si nadie habla alto, queda solo lo de es que nadie quiere vivir en los pueblos, es que los pueblos no valen para nada, es que para qué va a haber centros de salud en los pueblos, es que para qué va a haber transporte. Oye, que a lo mejor sí que la gente tiene que tener el derecho de vivir en los pueblos, tiene que tener unos servicios y no podemos depender de que alguien quiera o no ser médica en un pueblo, porque es que lo vemos en esta provincia. Si hablamos de mayorías y de porcentajes, esta provincia pues no vale para nada, igual que en las elecciones que tenemos tres diputados y total pues que no los haya, como se defiende muchas veces, ¿no? O a veces. Si hablamos de mayorías y de número, pues nuestra comunidad autónoma no hay que tenerla en cuenta porque total 150.000 habitantes son menos que los que viven en donde vives tú, en toda la provincia. Y estamos viendo cómo se están reduciendo servicios y lo hay que defender. O sea, ¿por qué no vamos a poder tener en cada pueblo un centro de salud? Si es que antes lo había. Que antes iba al pueblo donde estaban mis abuelos y me dolía la garganta y iba al médico. Ahora tienes que pedir un favor a un vecino para que te lleve a otro pueblo. Oye, pues igual no vas. Si tienes una infección o crees que tienes una infección, te esperas un poco a ver y luego igual te tienen que llevar a Valladolid, como escuché el otro día a un niño que estaba malo de la tripa, no le llevaron porque es una complicación y al final le tuvieron que llevar a Valladolid y estuvo pues muy mal. Y eso es los recortes. Si no hubieran recortado, pues habría ido al centro de salud del pueblo y ya está. Y eso nos afecta a todos y por supuesto que no lo hay que cuestionar de ninguna manera, vamos.
Dale, Aníbal, a ver Sí, cómo de todas cierra. formas, yo creo que es que lo hemos llevado a la población rural y también está la periferia en las grandes ciudades, Claro. que no solo También, es la sí. población rural, está el otro tema. Sí, Y ese también, como has dicho tú, se está abandonando. también ¿no? ahí tenemos en la localidad esa, ¿no? Industrial, Tarrasa, tal, Sabadell, son ciudades de la periferia de Barcelona, ¿no? Yo, bueno, es eso, yo al final, pues, soy un urbanita, si lo decimos así, no conozco las realidades rurales, lo que he venido siempre cada año, entonces, bueno, pues las realidades que conozco de Navas de Oro y eso, ¿no? Pero es verdad que no tengo la experiencia. Pero quiero, y sin perder la óptica internacional, quiero que tengáis en cuenta, voy a explicar algunas experiencias, sin alargarme mucho, es América Latina, que es un poquito la zona más internacional, donde viví varios años y conozco, los movimientos revolucionarios de América Latina vienen del campo. Son países diferentes, no son países grandes industrializados, pero el MST, Movimiento Sin Tierra en Brasil, fue el que llevó a Lula al poder. Y tenemos esa gran ciudad de Río, de Sao Paulo. Quien daba el jaque, en ese caso, fue un movimiento. En Bolivia, que viví 3 años, fue un movimiento indígena y campesino liderado por Evo Morales. No fueron grandes ciudades, fueron justamente los movimientos campesinos que bloqueaban esos gobiernos ultraneoliberales. Cuando eras un indígena antes eras una mierda, ni la izquierda ni el Che hacía revoluciones hablando de indígenas. Eras campesino, pero no eras indígena. Se empieza a hablar en los años 90. En Ecuador, con Rafael Correa, exactamente igual. Entonces, en los años 90, el ser rural en América Latina eras lo peor. Y indígena ya, peor. Y de repente, nos vamos a principios del siglo XXI, los movimientos de cambio, creando una nueva constitución, son los movimientos rurales indígenas. ¿Qué es lo que se da ahí? Una cosa clara que yo creo que aquí no la tenemos en todo el Estado, que es un tema de identidad. Ahí se da un concepto. Tú lees a Che, años 60, y no te dice nunca los indígenas, te dice los campesinos. Y hay uno, justamente Mariátegui, marxista peruano, que te aplica el marxismo en la realidad latinoamericana y te empieza a analizar, me vienen estos europeos, América Latina tenemos un concepto de clase social que es el sujeto de cambio, que es el indigenismo. Y aquí llega un momento y tal, tenemos la ruralidad, pero no tenemos un concepto de sujeto de cambio, cuando en realidad es la gente que da la comida a la ciudad. Es la identidad, y parece lo que decimos, no, tienes que vivir en Madrid, vivo en un pueblo, ¿qué haces allí? Parece que sea peyorativo, cuando en realidad son los que mueven, igual que el inmigrante, le criticamos y es que no limpia la basura, porque la que cuida a mujeres tal es colombiana, y la que coge la basura es Mohamed, y criticamos despectivamente, y cuando estuvo el COVID, quien estaba trabajando, ese no trabaja, pero bueno, no era Messi jugando a fútbol, era la cajera. La identidad. Entonces quiero decir que es importante que recuperemos o creemos una identidad, y América Latina lo tiene claro, los 60 el indígena no existía, ni en los discursos. Y eso que integró Mariátegui empieza en los 90. Y los procesos de cambio vienen de ahí. Y hasta Chávez decía, yo soy mestizo, porque yo no soy de Caracas, yo soy del estado de Lara. Y yo soy de tal. Quiero decir que eso es lo importante, crear una identidad. Y yo creo que no se ha creado, ¿no? Esos proyectos de Teruel existe y sí, y Soria también. Pero creo, y creando ahí. Y aquí viene el tema, vuelvo a recuperar el tema de los BRICS. ¿Sabéis lo que dicen los BRICS? En la geopolítica son el sujeto campesino. Tenemos la India, que la Vía Campesina es el sindicato más grande del mundo, el MST con Lula. ¿Y sabéis lo que dicen? Los productores de alimentos del mundo somos nosotros. De los 4 países más productores de alimentos, en la FAO tenemos, Estados Unidos es uno que también produce, Brasil, China e India. Y te dicen, en la cumbre de los BRICS del 2009 te dicen, queremos apostar por la seguridad alimentaria. Porque en realidad, quien alimenta a la gente es el campo, y eso está en el documento de los BRICS. Recuperan que no es el G7 industrialización, lo sentimos, pero somos 8.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. Es necesaria comida para alimentar a todos, y ahí se recupera la identidad. Y el campesino de los países del sur global tiene una identidad, y los cambios no la han creado las grandes industrias. El proletariado, como venía la Europa, hombre, proletariado en Bolivia, ¿qué proletariado? Es vía campesina e indígena. Y creo que por eso, sin yo entrar, porque no estoy de la realidad, sois vosotros, ¿no? Los segovianos y segovianas, pero en algo se está fallando, y creo que por eso hay que aprender de los procesos del sur global. Y hay que atender, y a lo mejor toca leer algo que han hecho los ecuatorianos, que han hecho los bolivianos, que uno que no tiene, como aquí, que no tiene estudios, Evo Morales, si no tiene GB, ha sido el presidente, con las críticas y los problemas que hay en Bolivia, pero ha sido el presidente que ha generado más desarrollo al país. Yo viví 2010, 2011, 2012, con una nueva constitución y más crecimiento económico, el que no ha estudiado. Y es un tío que trabajaba haciendo hoja de coca, cultivando hoja de coca, ¿no? Porque allí la coca tiene un tema de acuyicu, ¿no? De masticar la coca, tiene un tema cultural, no como le dicen narcotráfico, y él fue el presidente que no tiene estudios en Harvard, el que más crea, con el movimiento indígena y campesino. Yo soy indígena y campesino de Oruro. Y de repente, ¿sabes lo que decía un niño indígena en Bolivia que en el 2012? ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Y sabes lo que dijo un niño en un documental que vi? No sé ahora mismo, en algún lado lo vi, o a lo mejor lo soñé.
Y dice el niño, a un indígena típico de Potosí, de la ciudad donde roban mucho. Potosí está vacía porque los españoles los robamos, pero no podemos decir eso, porque claro, queda mal. Y vas a esa ciudad y es lamentable lo que hicimos allí, pero no parece que podemos hablar de eso. Pues llega y le dice a un niño indígena, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y sabes lo que dijo el niño en 2012? Pobre el niño en un pueblo indígena, en el Alto, yo quiero ser presidente, porque ahora yo puedo serlo porque Evo Morales lo ha sido. ¿Y sabéis la identidad que le daba ser indígena? ¿Y sabéis la identidad? Pues eso es la que hay que recuperar. Ojalá tengamos a un presidente que sea un campesino, que vaya aquí y diga, oye, que trabajamos la tierra, oye, que los tomates llegan a ti. Hace un cambio, Como Cañamero. como Cañamero, hace falta eso. Y todavía estamos creando la urbanita, no sé qué, el modelo occidental. Hay que romperlo y es una lucha cultural. Y creo que ahí los BRICS algo hacen. En este tema, vuelvo a decir, MST, vía campesina, seguridad. Y por último, sin ya alargarme, el lenguaje, ya ahí viene, tiene que ser claro y conciso. 2 ejemplos, siempre pregunto, ¿vale? Pues alguno ha visto un vídeo y tal, pero lo pregunto porque yo, la verdad, que eso fue alucinante. La pregunta que os hago, ¿cuál es el discurso que más os acordáis en el Parlamento español? Ya habéis visto que hablo así, con los alumnos, soy conciso, soy de calle, no vengo aquí con conceptos posmo, ¿no? Ya me habéis visto, que hablo como de calle, como estoy en un bar, ¿vale? Porque creo que llegas, y a los alumnos de FP se les llega así. Creo que se llega así, no vengáis, ¿no? Ahora pregunto, ¿cuál es el mensaje que os más acordáis del Parlamento? Siempre lo digo así, y hasta los chavales con 18 años, ese mensaje les ha llegado todavía. ¿Cuál es? El que más recordéis. ¿Cuál? Del Parlamento. El de la bordeta. Todo el mundo, porque salió y dijo, salió así. Pero llega un momento que la bordeta puede decir, el PIB 2.0, el no sé cuánto, no te acuerdas. Y dijo, mira, sois unos fascistas, iros a la mierda. Punto de pelota. Y todo el mundo se acuerda. Vale, más allá de tal. Palabra y lenguaje claro. Lenguaje popular, porque lo hablamos en la calle. Y lo típico, ¿no? Aníbal, no digas clase de palabrotas. Son chavales de 18 años, la típica que hablamos en la calle. Y eso atrae, porque es un lenguaje popular. En España decimos palabrotas. Y tengo que adaptarme a la realidad. Ese. Y el segundo, voy con Cataluña. ¿Sabéis lo que hicieron como estrategia republicana? Meter a Rufián. Y Rufián era un tío que con el tema de las redes se mueve bien y va a intentar llegar a esa gente que no habla catalán, que soy de Santa Coloma de Gramenet, no Gramenet, Gramenet, y soy andaluz, y llego con las redes y me pongo el chulo, pues tuvieron una buena... Y trajo a gente. Y yo he tenido alumnos que no es que la derecha, pero el Rufián me cae bien, el tío llega ahí en las redes, tal, y eso lo ha hecho que es republicana. El Rufián es un icono de tuyo que no habla ni catalán, que se va al Parlamento de Madrid a decir muchas cosas, porque luego al final es que es republicana en Cataluña, es lo mismo que la misma basura, así lo digo, ¿vale? Pero voy a Madrid porque conozco lo que hay, porque han hecho de recortes, yo estaba de profesor, y los más que han hecho recortes en educación ha sido Esquerra Republicana. Patético lo que han hecho. Esquerra Republicana, o sea que no valen de Esquerra porque son derechas, son igual que los Puyol, lo mismo. Pero esa gente te lleva a uno que va a ir a Madrid a generar fuego en redes sociales y dio. En el momento del 1 de octubre. Rufián. Luego un momento ya gente que se engañó. Pero no votó la reforma laboral. No votó la reforma laboral. No es reforma de... Salió la reforma laboral adelante gracias al error de aquel que estaría borracho o lo que fuera. Sí. Sí. Pero, lo del PP. Sí. El que dice, me equivoca de botón. Exactamente, y ahora quiero ir como Vilma a las puertas del Parlamento. Pero Esquerra había que recordárselo todos los días. No votasteis la reforma. La reforma esa laboral vino ahí de un pacto de Europa, que es lo que decimos, PP y PSOE, eso viene un pacto de arriba. Porque Europa nos daba dinero si se aprobaba, y era decir, si se aprobaba esa reforma laboral, que no es reforma laboral, porque la reforma laboral es peor que la del 2012. Yo soy profesor de Derecho Laboral, de Formación y Orientación. En el 2012, a mí me despedían con 33 días, hoy me despiden con 20. Y había muchas cosas que se dijo, votó Podemos, Sumar, Bildu, Esquerra, había partidos y un documento que decían que la reforma laboral se tenía que derogar. Se tenía que derogar. Y salió la Yolanda Díaz, no podemos derogar. Pero eso es una reforma laboral de ley orgánica. Ahora mismo estamos peor que en el 2012 con esa supuesta reforma. Y eso venía ahí. ¿Qué pasó? Que uno del PP se equivocó. Siempre lo pongo en clase el vídeo. Además con un youtuber que hay el lenguaje. Lo explica un youtuber muy bien. Les pone ahí los chavales. ¿Qué pasó? Fácilmente. ¿Queréis 15.000 millones de Europa? Tenéis que aprobar la reforma laboral. Y el PP y el PSOE, el 80% de las políticas son las mismas en Europa, uno y otro. Nos dicen que son oposición y es mentira. Es mentira. Las dos patas del IBEX 35. PP y PSOE. Y ahora tenemos a Felipe González y Aznar tan amiguitos. Y en política internacional haciendo injerencia constante los dos contra Venezuela. Que dicen que en Venezuela se vive peor que cuando Pinochet. Y eso lo ha dicho Felipe González. Y Aznar haciendo exactamente barbaridades. Entonces son dos amigos del IBEX 35 del subimperio español allí.
Creo que eso hay que analizarlo primero. Para romper este dominio, creo que las dos caras del sistema es PP y PSOE. ¿Y quién lo decía eso? El gran Anguita. Esto es una partida de ajedrez. Unos llevan las piezas blancas y otras negras. Y es lo mismo exactamente. Creo que hay que reflexionar sobre el tema de Anguita y aprender más, y que cuidado que no lo quiten la gentuza de voz, que están utilizando esa imagen, como decía, bueno, del gran califa, que creo que hay que aprenderlo y recuperarlo en muchas cosas interesantes que dijo.